Este chico era el bastardo de una familia real. Desde que era un niño, Joan fue golpeado por sus hermanos por ser débil. Fue entonces cuando aprendió que la única persona en la que podía confiar era él mismo. Después de reencarnar en el cuerpo de un príncipe bastardo, tomó una decisión: convertirse en un fisicoculturista. Entrenó corriendo por millas, comiendo cantidades insanas de proteína y practicando artes marciales cada día. Después de años de entrenamiento brutal, se convirtió en un monstruo. Podía perforar árboles con sus puños y derribar bosques enteros, porque con cada entrenamiento, su fuerza aplastante seguía creciendo sin límite. Este mundo es un lugar donde la sangre de los débiles se derrama y los fuertes la beben. Una criatura camina a través de un bosque oscuro, se detiene y luego comienza a pastar algunas hojas. Escondido en los arbustos, un cazador observa, esa es su presa. Se recuerda a sí mismo mantener la calma, recordar su entrenamiento, enseñado por Bourin, prepara el disparo. Pero justo cuando lo suelta, el arco se rompe, el sonido repentino asusta al animal. Su compañero grita por el señor Joan, exige saber por qué Joan rompió el arco en lugar de atrapar la presa. Jan responde que el arco se rompió demasiado fácil, pero el hombre argumenta que lo compró hace solo una semana. Pregunta por qué un noble como Jan insiste en ser un cazador. Sugiere que podría haber aprendido esgrima en su lugar. El joven noble permanece en silencio, explica que la esgrima no paga hasta que te contratan, luego sugiere que sigan adelante. Necesita dinero para sobrevivir en este mundo podrido. Su nombre es Joanites, pero antes era Kim Jan. Reencarnó en este mundo después de un accidente, aunque renació como noble. Es el último en la jerarquía de su familia. Tiene 0 posibilidades de heredar algo. De repente, su compañero lo detiene. Frente a ellos yace una manada de lobos. Su compañero dispara una flecha cerca de una de las bestias. La manada se dispersa por el miedo. Jan observa en silencio. El mundo en el que reencarnó es una era medieval muy realista. Encuentran un montón de cuerpos. El joven comenta que incluso la muerte no les concede descanso. Su compañero pregunta si podrían ser de su aldea. Jan dice que es difícil saber, pero una cosa es segura: los débiles son solo presas para los fuertes, y para evitar convertirse en presa en esta era, necesita dinero. Cuando llegó a este mundo, esperaba despertar una habilidad increíble. Se dio cuenta de que eso no existía aquí, así que cambió su objetivo. Ese objetivo es dinero. Con dinero, puede dejar este territorio y hacer cualquier cosa, convertirse en un comerciante o incluso un granjero libre. Mientras Joan está concentrado en sus pensamientos, su compañero lo llama para que vea algo. Señala la hierba medicinal que había mencionado, hierba del pequeño demonio. Es rara y excelente para detener el sangrado. Joan inmediatamente arrebata la hierba. Debe ser costosa. Guarda la planta. De repente, el joven encuentra una bolsa de hierbas en el suelo. Le dice a su compañero que la dejó caer, pero el hombre dice que no es suya. Joan piensa que eso es imposible ya que nadie más va tan profundo. En el bosque, el cazador mayor entonces se da cuenta de algo. Un sonido repentino resuena por el bosque, asustándolos a ambos. Escuchan a alguien corriendo desesperadamente pidiendo ayuda. Los ladridos de lobo se acercan, poniéndolos en alerta. Luego encuentran a una niña acorralada en un árbol por una manada de lobos. Su compañero la reconoce como Del, la hija de Robert. Se pregunta qué hace una niña aquí afuera. La manada de lobos se acerca. Joseph advierte que hay demasiados lobos para luchar solos. Sugiere retirarse para conseguir ayuda, pero Jan simplemente avanza hacia ellos. Su compañero le advierte que estos no son lobos ordinarios. El joven dice que los distraerá para que Joseph pueda rescatar a Del. Joseph se queda en silencio ante la actitud del noble. No puede creer que Jan se esté ofreciendo como carnada para salvar a una simple plebeya. Jan entonces se da cuenta de que este lugar es una mina de oro. Debería haberse apresurado a aprender a cazar. Cuenta al menos 10 lobos. Calcula que si vende todas las pieles, hará una fortuna. Luego grita para que sus preciosas fuentes de dinero lo esperen. El cazador mayor no entiende qué está pasando. Jan desenvaina su espada. Su compañero cuestiona qué clase de esgrima desordenada es esa. Los animales se apresuran a atacarlo. Se mueve rápidamente. Uno de los lobos salta sobre él. Muerde la hoja de su espada. La espada se rompe después de que el lobo la muerde. El animal retrocede por el impacto, sorprendiendo a Joan. Luego otro lobo ataca desde el costado. Rápidamente está rodeado por la manada. Joseph observa la escena, llamando a su señor. Grita desesperadamente el nombre del señor Joan. Mientras tanto, en la aldea de Baltrodin, la familia está realizando su inspección territorial. Los soldinos se inclinan mientras el séquito pasa. Un hombre protege a un niño en sus brazos. Madame Itesites, la concubina, se queja del mal olor del lugar. El primer hijo, Philip, permanece en silencio. Gesson, el señor del territorio, también se queja de cómo apesta el campo. Philip informa a su padre que ya no ha sido encontrado. Sugiere enviar soldados a buscarlo. Gesson reacciona con enojo ante la mención del nombre. Dice que olviden al chico. No le importa si muere como su madre. El señor Gesson continúa riendo burlonamente. Se detiene de repente cuando ve algo. Gesson pregunta sobre una gran paca de heno en la entrada de la aldea. Un aldeano explica que cubrieron las huellas del entrenamiento de Jan. El señor se burla. Continúa burlándose, cuestionando cómo un insecto patético podría siquiera entrenar.
pero su expresión cambia completamente cuando mira lo que el heno estaba escondiendo. Gesson ve la marca de un puño perfectamente incrustada en el tronco de un árbol. Luego nota que varios otros árboles circundantes han sido destruidos de la misma manera. De vuelta en el bosque, Jan está en el suelo rodeado por la manada de lobos. Un lobo gruñe pero duda antes de morder. Al darse cuenta de que la lucha con espada no es su estilo, arroja al animal a un lado. Luego desafía a sus encantadoras fuentes de dinero a que lo ataquen. Ahora luchará a su manera para no convertirse en presa en esta era de supervivencia del más fuerte. Necesita dinero, y para ganar ese dinero, sabe que debe derrotar a la manada que avanza hacia él. Necesita una fuerza abrumadora, suficiente para trascender las limitaciones humanas, y con una ráfaga de puñetazos, ataca a la manada. Joseph observa la escena paralizado. Los golpes impactan a los lobos directamente, lanza a uno lejos junto con otros, agarra a otra criatura por el cuello y la termina con un golpe preciso. El animal cae sin vida al suelo. Su compañero apenas puede creer esa fuerza. Jan está de pie en medio de los lobos caídos y se pregunta cuánto vale todo esto. Jan no tuvo más remedio que aceptar una dura verdad. La vida en este mundo no era fácil. Sus hermanos de alto rango lo marcaron como un bastardo, ilegítimo sin madre. Lo atormentaban constantemente, golpeándolo cuando les placía y amenazándolo si se atrevía a defenderse. Pronto se dio cuenta de lo despiadado que era este mundo. A nadie le importaría si moría. La única persona con la que podía contar era él mismo, así que se preguntó qué necesitaba para sobrevivir en un mundo medieval. Afortunadamente, tenía una ventaja sobre la gente de esta era, su vida pasada como estudiante moderno. Debido a esto, la mente de Jan albergaba conocimientos que la gente medieval ni siquiera podía imaginar. Decidió usar ese conocimiento, comenzando con la ciencia del ejercicio y el entrenamiento de intervalos de alta intensidad. También lo utilizó para crear una dieta nutricionalmente equilibrada a partir de alimentos que otros descartaban como basura. El joven creó un régimen de entrenamiento basado en la ciencia moderna y practicó artes marciales de combate cuerpo a cuerpo, y así su entrenamiento continuo se acumuló con el tiempo. Después de varios años, su esfuerzo mostró resultados. Continuó golpeando el árbol. Finalmente, el árbol cedió, rompiéndose por el impacto. Con cada sesión, su cuerpo mostraba una fuerza aún más abrumadora. Se sentía vigorizado. Nadie sabía si esa fuerza era una bendición o un nuevo desafío. El sonido de la batalla en el bosque finalmente cesó. Jan se sacudió las manos, miró a los lobos derrotados y confirmó que parecía ser el último de ellos. Joseph revisó a Adele y la niña lo abrazó. El cazador mayor suspiró, regañó al señor John por ser imprudente, cuestionándolo sobre el peligro que había cortejado, pero admitió que estaba conmovido por la acción honorable de Jan, interponiéndose frente a una bestia para salvar a la joven sirvienta. Joan, sin embargo, solo se preguntaba qué piel de lobo se vendería por el precio más alto. Preguntó qué había dicho Joseph, pero el hombre respondió que no era nada. Luego el joven se volvió hacia él para preguntarle si estaba bien y la niña le agradeció. De repente su expresión cambió. Detrás de ellos, una criatura gigante emergió de la oscuridad. Se volvieron para enfrentar la nueva amenaza y la niña se cubrió la cara. La criatura miró directamente hacia ellos. La criatura gigante gruñó a Jan. Joseph gritó que era un monstruo. Insistió, señor Joan, corra, afirmando que un monstruo de ese tamaño requería un ejército entero para derrotarlo. Jan solo preguntó si la criatura era su líder. Se disculpó por matar a sus subordinados, explicando que las pieles de lobo se vendían a buen precio. La criatura continuó gruñendo. Se dio cuenta de que el monstruo lo veía como presa. Se abalanzó, con la boca abierta para el ataque. Joan dijo que no importaba lo que fuera. Con una roca en la mano, declaró que la piel del monstruo valdría aún más. Golpeó la cabeza de la criatura con la piedra. El monstruo retrocedió por la herida. Joan se quejó de rayar la piel, lamentando que el precio bajaría. La criatura lo miró con furia, desató un aullido que resonó por el bosque. El aullido de la criatura afectó a todos. Inmediatamente se cubrieron los oídos. Jan también reaccionó al sonido penetrante. Se preguntó qué era eso. Se dio cuenta de que su fuerza se estaba drenando. De repente, una feroz batalla estalló en el claro. Jan cayó al suelo, completamente desorientado. Sentándose, trató de entender qué había pasado. Miró alrededor preguntándose dónde estaba el monstruo. Luego se dio cuenta de que la criatura había desaparecido. Vio a Joseph y Del tirados en el suelo. Acercándose a ellos, vio que todos estaban a salvo. Levantó a Joseph sobre su espalda, diciendo que necesitaban regresar rápidamente antes de que aparecieran otros monstruos. Comenzó a alejarse de la escena. Mientras caminaba, lamentaba no poder llevarse las pieles de lobo que tanto quería. La noche continuó en el bosque silencioso. Mientras se acercaba, notó que la aldea todavía estaba iluminada. Se preguntó si todos estaban buscando a Adele, esperando ganar puntos con su padre. Imaginó a su padre nombrándolo sucesor por derrotar a una manada de lobos, pero descartó la idea, esperando que al menos lo nombraran en la guardia para no tener que preocuparse más por la comida. De repente, se detuvo.
lobo, notando algo, una antorcha iluminaba la oscuridad adelante, se encontró con el séquito de inspección de su padre bloqueando el camino, Jan no entendía qué estaba pasando. Philip grita el nombre de Joan, exige furiosamente saber por qué Jan faltó a la inspección de su padre. Joan de repente se da cuenta de que olvidó completamente el compromiso. Gesson cabalga más cerca, llamando a Joan un bastardo inmaduro, desmonta, plantando sus pies firmemente en el suelo, sosteniendo a la inconsciente de él. Jan intenta explicar su ausencia a su padre, pero Gesson le dice que se calle. Gesson levanta su hache, amenaza con aplastar el cráneo de Jan por atreverse a ignorarlo. El joven mira al suelo por un momento, luego levanta la vista. Joan declara que no faltó a la inspección a propósito, estaba salvando gente en el bosque. Un hombre de la multitud se apresura hacia adelante, reconociendo a la pequeña Del, abraza a la niña, agradecido de que esté a salvo, diciendo que la buscó por todas partes. El hombre sigue abrazando a Del, repitiendo lo feliz que está de haberla encontrado. Jan señala y explica que la niña estaba rodeada de lobos en el bosque y luchó para derrotarlos. Ante los Oldinows, concluye que aunque faltó a la inspección, cumplió con su deber como hijo de una casa de caballeros, hace una reverencia de disculpa, prometiendo continuar haciendo su mejor esfuerzo por la seguridad de la propiedad. Joan incluso sugiere que sería genial si su padre le diera el puesto de capitán de la guardia, sonríe, creyendo que su autopromoción fue perfecta. Gesson cuestiona la historia, exigiendo ver los lobos muertos como prueba. Jan insiste en que no está mintiendo, afirma que incluso se encontró con el gran lobo negro. Los Oldinows observan el intercambio, la boca de Gesson se abre, acusa a Jan de mentir y amenaza con arrancarle la boca. Joan pide un duelo, acordando demostrar sus habilidades, se da la vuelta, dándose cuenta de que no tiene otra opción. Gesson acepta con una sonrisa, diciendo que verá qué tan hábil es realmente el chico, ordena a Jan que levante su espada para un duelo que involucra solo armas. Joan lo mira fijamente, repitiendo la pregunta sobre luchar con un arma, se da cuenta de que su padre nunca le enseñó cómo usar una. Padre e hijo se enfrentan en el centro de la arena. Gesson le ordena desenvainar su espada. Jan revela la empuñadura rota de su espada. Gesson entonces ordena a Philip que preste su espada a Joan. Philip se acerca, aconsejando a Joan que ruegue perdón, es la única forma en que saldrá con vida. Joan se niega, insiste en que no hizo nada malo y un hombre no huye, empuja a su hermano a un lado, agarra la nueva espada y se prepara para el duelo. Gesson ajusta su casco para el combate, enfrentando a su padre. Jan se concentra, determinado a demostrar su valía, carga hacia el ataque. Gesson observa con los ojos muy abiertos. Joan se mueve con fuerza abrumadora, su espada golpea el hache de Gesson de frente, la hoja se hace añicos por el impacto, un fragmento sale volando, golpeando a Joan en la cabeza. Gesson retrocede, todavía agarrando su arma, mira a su hijo con los dientes apretados. Gesson avanza con el hache, llamando a Jan un parásito. Joan se inclina hacia atrás por la fuerza del golpe. Philip declara que Jan insultó al señor. Un aldeano comenta que Gesson realmente pretende matarlo. Gesson ataca de nuevo, gritando que nunca le enseñó esgrima a Joan porque es inútil, presiona el ataque, afirmando que Jan nunca lo superará. Gesson grita que la propiedad es suya y que nadie, ni siquiera el emperador, puede quitársela. Joan lo mira mientras la sangre corre por su rostro, la sangre de la herida en la frente gotea en sus ojos. Philip grita el nombre de Joan. Gesson golpea con el costado del mango del hache hacia el rostro de Joan. La multitud observa. Jan bloquea el golpe con la empuñadura de su espada que comienza a agrietarse bajo la fuerza. La empuñadura se hace pedazos. Mira a su padre y admite la derrota. Joan se arrodilla ante Gesson, fragmentos de espada dispersos a su alrededor. Gesson se acerca y le dice que conozca su lugar, amenaza a Jan, diciendo que si lo ve de nuevo, realmente aplastará su cráneo. Gesson se da la vuelta y se va, abandonando a Joan arrodillado solo en la arena. La multitud lo rodea y un aldeano llama su nombre. Lejos, en una iglesia, una voz declara que las acciones del señor Gesson fueron injustas. Adentro, Jan le dice al hablante que baje la voz, pero el sacerdote grita que no le importa ya que es del Vaticano. Continúa cuestionando cómo Gesson pudo tratar así a su propio hijo. Joan, con la cabeza vendada, insiste en que está vivo y bien. El sacerdote se queja de que fue ridículo. El joven aparta la mirada, se apoya en una mesa, lamentándose, aunque nunca aprendió esgrima. No se dio cuenta de que era tan impotente. El sacerdote lo consuela, explicando que tiene sentido que perdiera. Gesson está curtido en batalla y heredó las técnicas familiares. Relata un rumor de que el señor una vez mató a 300 soldados solo en una propiedad vecina, impresionando a Joan. Joan comenta sobre la importancia de la técnica. Añade que pensó que podría derrotar a su padre ya que enfrentó a un lobo negro masivo. El sacerdote se gira bruscamente hacia él, agarra a Joan, exigiendo saber si es verdad que vio un lobo negro en el bosque. Joan confirma la historia,
añadiendo que Joseph y Del también lo vieron. El sacerdote reacciona con alarma. Joan pregunta cuál es el problema con el lobo. El sacerdote se da la vuelta, sacando un libro de un estante, lo abre frente a Jan. El sacerdote explica que los lobos negros han sido considerados tabú durante mucho tiempo, un presagio de muerte. Las historias antiguas dicen que traen muerte y derramamiento de sangre. Joan dice que no cree eso, pero supone que el lobo podría haber presagiado su duelo con su padre. El sacerdote le asegura que no se preocupe, son solo viejos cuentos. Sugiere que quizás Dios está ayudando a Jan porque es una buena persona. El sacerdote concluye que Joan es alguien que pone a los demás antes que a sí mismo, haciendo sonreír a Jan. Joan cuestiona esto, la escena se aleja hacia una vista nocturna de la propiedad, la narrativa se desplaza hacia la baronía de Bridge cerca de las tierras de su territorio, gritos de ayuda y súplicas de misericordia resuenan por la noche. Una mujer agarrando a un niño ruega por su vida, ambos son vistos en sus momentos finales, un rastro de sangre se extiende por la oscuridad, una mano cae sin vida sobre la tierra, un soldado pregunta por qué intentan correr, otro responde que morirán de todos modos, notando la crueldad de todo, un tercer soldado cuestiona la orden de matar a todos y quemar los cuerpos, luego decide que no le importa, solo están haciendo su trabajo por el oro. Dos figuras se encuentran ante una gran puerta en llamas, un hombre se arrodilla ante el señor Karamov, informando que los mercenarios han terminado, entrega el anillo de sello de la familia Bridge. Karamov simplemente repite el nombre de la familia, comenta que tenía grandes expectativas para Bridge, pero no duró 2 ataques. Karamov entonces se presenta como la espada del Sacro Imperio y el representante de su majestad imperial, como el recolector de sellos, decreta que castigará a todos los nobles corruptos según los deseos del emperador, promete que todos los que estén con el emperador serán recompensados con oro y honor. Karamov señala hacia adelante, ordenando a sus tropas matar, saquear y quemar todo. Su ejército avanza, declarando que la propiedad de Ites es la siguiente. En un campo de batalla, dos figuras intercambian golpes de espada, las hojas chocan peligrosamente cerca del casco de un guerrero, un caballero con armadura completa bloquea un ataque, su oponente encapuchado hace una parada en respuesta, las espadas se traban violentamente, un movimiento rápido arranca el casco del guerrero encapuchado, la sangre sale disparada hacia la oscuridad. El casco vacío rueda por el piso de piedra, revelando el rostro ensangrentado del hombre, sus ojos se abren de repente. Joan se incorpora en la cama jadeando, está solo en su habitación, con la mano en la cara, se pregunta si fue solo un sueño, luego cae en la cuenta, ha tenido la misma pesadilla durante días, desde que vio a ese lobo negro, recuerda la vieja advertencia, el lobo es un antiguo presagio de desgracia. Su mera existencia era una mala señal, una que esparcía sangre y traía muerte, recuerda que los sacerdotes incluso lo llamaban el signo de la muerte, pero Jan descarta el pensamiento, es solo una leyenda, se dice a sí mismo, no lastimó al lobo, luego regresa el recuerdo de encontrarse con la criatura en el bosque, le arrojó una roca bastante grande, sacudiendo estos pensamientos inútiles, decide ir a entrenar. Al atardecer, Jan está entrenando solo en una colina, una voz lo llama mocoso inútil, se da la vuelta, dos hombres se acercan, recordándole la advertencia de su padre de mantener un perfil bajo, lo provocan, burlándose, preguntando si cortar madera todo el día realmente lo hace más fuerte, la burla continúa, romper troncos es un truco barato para alguien como él. Dicen que uno se burla de su sueño de unirse a la guardia, insistiendo en que su padre nunca nombraría basura como él. Termina diciendo que su padre solo lo usaría para romperle el cráneo y dárselo de comer a los cerdos, con un solo puñetazo. Jan destruye completamente el tronco de madera frente a él, los dos hombres miran fijamente, con los ojos muy abiertos, las bocas abiertas. Se vuelve hacia el tocón de árbol astillado, luego hacia los hombres, los invita a acercarse y repetir lo que acaban de decir, se niegan y huyen, gritando que le dirán todo a su padre, los observa irse, murmurando que son idiotas patéticos por no preocuparse por sus propios futuros, decidiendo ignorarlos, regresa a su entrenamiento. Otra voz confirma que lo que dijeron es cierto, Félix se acerca, informando a Jan que su padre no tiene intención de nombrarlo en ningún puesto. Joan responde que lo sospechaba, considerando que no ha sido asesinado todavía, podría ser peor. Félix pregunta si está decepcionado, pero Jan simplemente dice que tendrá que encontrar otra forma de ganarse la vida. Luego Félix revela la verdad, su padre le tiene miedo. Jan detiene su puñetazo en el aire, el joven se vuelve para enfrentar a su hermano. Felipe explica que la fuerza innegable de Jan es una amenaza para su padre quiere hijos obedientes como Felipe, pero Jan insiste en vivir según sus propios principios. Felipe concluye que su padre cree que la fuerza de Jan algún día le quitará todo, tal como él una vez le quitó todo a su abuelo. Jan se vuelve con una sonrisa, llamándolo todo absurdo. Felipe ordena a un sirviente que traiga lo que pidió y el hombre obedece rápidamente, abriendo un gran saco de tela. Jan mira el contenido, preguntando qué es. Dentro del saco hay una cota de malla, una espada larga y un peto de repuesto. Felipe declara que no es como su padre, no es lo suficientemente tonto como para descartar a alguien capaz. Joan lo observa en silencio. Felipe entonces promete nombrar a Jan capitán de la guardia una vez que se convierta en señor, le pide que siga entrenando y deje de causar problemas.
Joan grita de vuelta que nunca empieza los problemas. Philip y el sirviente se van, dejando al joven solo en la colina, mira el peto y se da cuenta de que es exactamente la misma armadura de su sueño, se pregunta si usarla significa que morirá de la misma manera que en la pesadilla, sin embargo, por alguna razón, siente que puede superar ese destino incluso sin prueba. Joan decide que independientemente, necesitará equipo si quiere ganar, se pone el peto y la capa, ajustando el equipo a su cuerpo, una risa resuena en la distancia mientras el sol se pone, en una taberna, un hombre insiste en que está diciendo la verdad, pero otro lo acusa de inventar cosas. El primer hombre relata cómo el señor Jan mató lobos y desenvainó su espada solo para salvar a Del y Joseph, llamándolo un verdadero modelo de caballero. Dos hombres están de acuerdo en que Jan es mucho más noble que el señor Gesson, mientras una figura encapuchada escucha cerca. Otro aldeano añade que Jan debería haberle cortado la cabeza a Gesson ese día. Joseph llega al bar y anuncia que las bebidas corren por su cuenta. La figura encapuchada pregunta por qué. Joseph levanta su jarra, proponiendo un brindis al señor Joan por salvar a su hija. Uno de los hombres se vuelve hacia el extraño, preguntando quién es, ya que nunca lo ha visto antes. La figura encapuchada simplemente señala que estaban hablando mal del señor frente a un completo extraño. El aldeano lo mira fijamente. El extraño comenta que los locales aquí no parecen temer nada. El hombre encapuchado entonces dice que encontró su historia bastante interesante, exige que le cuenten más, asustando a los Oldinous, especifica que quiere saber más sobre Joanites. Lejos, Jan camina por la aldea de noche, sueña despierto con la promesa de Philip de hacerlo capitán de la guardia, creyendo que su camino dorado finalmente ha llegado. De repente, Joan deja de caminar y mira hacia un lado, ve a un hombre ebrio sentado en el suelo, decidiendo que como futuro capitán de la guardia, no puede ignorar a un ciudadano. Joan se acerca, le ofrece llevarlo a casa para que no se resfríe. De repente, siente algo helado contra su cuello, una daga está presionada contra su garganta. Mira hacia arriba tratando de entender qué está pasando, se pregunta si Gesson envió al asesino pero descarta el pensamiento, luego considera a la amante o incluso a Philip, no puede adivinar quién lo envió. Joan pregunta a su atacante qué quiere, asumiendo que es por dinero, ofrece todo lo que tiene a cambio de su vida, pero el hombre encapuchado afirma que ya tiene más que suficiente dinero. La figura lo llama por su nombre y dice que hará una pregunta, le advierte, si la respuesta no le agrada, su garganta será cortada allí mismo. Joan está impactado por la condición, dándose cuenta de que una respuesta incorrecta significa muerte, se compone, determinado a dar la respuesta perfecta para sobrevivir. El hombre anuncia que comienza el interrogatorio. Jan se prepara. El hombre encapuchado comenta sobre el físico de Jan y pregunta si realmente es hijo de Gesson. Jan se sorprende por la pregunta, dados los riesgos de vida o muerte, rechina los dientes, sin saber cómo responder. Finalmente, Jan dice que a veces un león puede nacer del linaje de un cerdo. La figura encapuchada permanece en silencio. Joan se pregunta si dio la respuesta equivocada. La capucha del hombre se mueve ligeramente, de repente, explota en carcajadas, afirma que la respuesta le agradó, pero rechaza la petición de Joan de ser liberado. La figura declara que Joanites ahora le pertenece. Jan no puede entender qué significa eso. Ese hombre es Kagel, el asesino más grande del imperio y el maestro del veneno del gremio Nasos. Perfeccionó su esgrima a través de innumerables asesinatos, llegando a ser conocido como la serpiente venenosa. Pero Kagel tenía un problema. No podía encontrar un sucesor para heredar su técnica, buscó por todas partes, pero solo encontró gente incapaz de sucederlo. Algunos mostraron potencial, pero finalmente fueron derrotados. Uno se negó a aprender las habilidades de un asesino, prefiriendo la muerte antes que manchar su honor. Kagel le concedió su deseo. Más de 30 herederos de familias de caballeros murieron a sus manos. Impaciente, visitó a la bruja del imperio. Una voz lo llama la serpiente venenosa, el que concede muertes pacíficas a todos. La bruja revela que el discípulo que busca reside en el castillo de Ites, uno de los hijos de ese señor. Kagel cuestiona si su sucesor podría estar realmente en un lugar tan olvidado. La bruja ofrece devolverle su dinero si la profecía falla. Acepta el trato, decidiendo confiar en ella. Kagel quería creer que había desperdiciado demasiados años y se estaba quedando sin tiempo. Sin embargo, la duda lo acompañaba mientras entraba en la propiedad de Ites, mirando el castillo. Decidió que mataría al chico si no le gustaba. De vuelta al presente, Kagel se presenta como el maestro del gremio Nasos y dice que Jan se convertirá en su sucesor. Le da una elección, morir por su espada o aprender su esgrima. Esos son los únicos caminos. Joan se queda sin palabras ante la propuesta. Luego Joan grita, preguntando cuánto necesita pagar para aprender. Kagel responde que no está cobrando dinero, sorprendiendo a Joan. Se da cuenta de que un maestro de gremio con habilidad increíble le enseñará gratis. Joan agarra a Kagel, diciendo que ha esperado toda su vida por alguien como él, pero Kagel le recuerda que su esgrima es la de un asesino. Advierte que solo aprender la técnica lo marcará como una desgracia para cualquier familia de caballeros. Jan grita que no le importa el honor o la vergüenza y ruega que le enseñen. Kagel acepta, notando que este tipo de mocoso es el primero para él. Joan se dirige a él como maestro, luego pregunta si recibirá una asignación ya que Kagel mencionó tener mucho dinero. Kagel lo mira fijamente,
concluyendo que el mocoso es verdaderamente increíble. La escena se desplaza al castillo de Ites. Gesson, montado en su caballo, anuncia que la inspección ha terminado y que estará fuera por un tiempo. Philip se despide y promete cuidar el castillo. Madame Ites entonces declara que no importa cuánto luche, ese castillo será suyo. Philip la llama tonta y afirma que él será el próximo señor del castillo. Gesson se da la vuelta diciendo que está harto de ambos y que pueden hacer lo que quieran. Dentro del castillo, Philip informa a su padre que Joan no ha regresado todavía y pregunta qué deberían hacer. Philip mira a su padre, pero Gesson le ordena no perder tiempo con ese mocoso. Su muerte no es asunto de ellos. Philip se disculpa con su padre. Se da la vuelta preguntándose dónde está Joan y qué está haciendo. Mientras tanto, en el bosque cerca del castillo, Kagel dice que verificará las habilidades de Jan. Joan pide prestada una espada, explicando que las rompe frecuentemente. Kagel le entrega una. Kagel lo observa, encontrando al chico imprudente y no le gusta nada de él. Desenvaina su propia espada, considera matarlo allí mismo y pregunta si está listo. Joan responde que sí. Con la espada en la mano, maestro y aprendiz se enfrentan en el bosque. Kagel cuestiona la postura de Jan y decide que él también debe morir. Joan pregunta si necesita usar esgrima o si puede luchar como quiera. Kagel le dice que haga como prefiera. Kagel lo autoriza a luchar con cualquier cosa, puños, piedras o espadas. Jan agarra la espada con fuerza, desata un poder abrumador. Kagel lo observa en medio de fragmentos rompiéndose en el aire. En ese momento, finalmente entendió, todas sus dudas eran completamente infundadas. Los ojos de Kagel se abren ante la revelación. Ese chico era monstruosamente fuerte. Jan carga con un puñetazo que crea una inmensa presión de aire, sorprendiendo a Kagel. Kagel se da cuenta de que si ese puñetazo aterriza, sus pulmones y músculos serán aplastados. Es como si no estuviera luchando contra un humano, sino contra un león. Más tarde, la mano de Kagel descansa sobre la empuñadura de su arma. La escena muestra una lucha intensa donde su maestro se mueve de manera impredecible. Joan cuestiona su patrón de movimiento, sin saber si el ataque vendrá desde arriba o desde abajo. Luego, la espada del maestro lo golpea directamente en la cara, es derribado al suelo por el impacto. Su maestro retrocede unos pasos, observándolo tirado allí. Comenta que lo golpeó con el lado plano de la espada. Sin embargo, Joan no se desmayó. Lo llama ridículo. El maestro afirma que si hubiera nacido hace 1000 años, habría sido llamado un héroe legendario. Joan le agradece, pero Kagel interrumpe para decir que hay una debilidad crítica. A este ritmo, morirá sin importar qué. Tirado, Jan pregunta qué quiere decir con eso. El maestro explica que Jan no puede controlar su fuerza y que eso lo matará. Joan replica que no es como si se estuviera atacando a sí mismo. Kagel se prepara para el siguiente movimiento, lo desafía a atacar de nuevo si está tan seguro. Propone que si Jan puede romper su espada en lugar de la suya, le dará oro. El joven carga, gritándole que mantenga su promesa, golpea con toda su fuerza. Las dos hojas chocan con gran impacto, pero la espada de Jan se hace añicos, la fuerza del retroceso lo empuja hacia atrás. Joan se da cuenta de que la situación es exactamente como la pelea contra su padre. Su maestro pregunta si entiende ahora, afirmando que perdió contra su propia fuerza, le advierte que aprenda a controlar su poder o morirá. Joan quita un fragmento de su ropa y pregunta si lo arrojó ahí a propósito. Jan afirma que entiende ahora, aprenderá a controlar su fuerza para sobrevivir, porque es el futuro capitán de la guardia de Ites. Su maestro explica que si sabe cómo contener su poder, algo así es posible. Luego Kagel ataca usando la vaina de la espada para demostrar. La vaina corta su armadura con facilidad. Jan está perplejo, dándose cuenta de que su armadura fue cortada por solo una vaina. El maestro pregunta si vio, explicando que con control, es posible cortar cualquier cosa incluso sin una espada. Dice que no puede imaginar lo poderoso que Jan se volverá una vez que aprenda a controlar su poder. Joan escucha atentamente. Kagel declara que el entrenamiento comenzará, advirtiendo que será difícil e incluso podría morir. Pregunta si el joven está listo. Con una sonrisa, Joan grita que sí. La escena se desplaza a una aldea con un castillo en la distancia. Joan camina por las calles de la aldea. Después de un tiempo, aparece con el rostro magullado. Reflexiona que finalmente está aprendiendo a contenerse, pero se pregunta cuándo aprenderá esgrima real. Joan se vuelve ante un ruido, preguntándose qué es. Ve a un grupo de soldados y cuestiona si son elfos que se acercan. Pregunta quiénes son, pero uno le ordena que abandone inmediatamente un área restringida. Joan señala al elfo, preguntando quién es él para dar órdenes. El soldado pregunta quién cree Jan que es. Se presenta como un miembro de los lobos de Aquitín, los mercenarios de élite del imperio. El joven se emociona al escuchar que son mercenarios y pregunta sobre la paga. Dos responden, reciben 2 monedas de oro por un solo trabajo, un valor incomparable con el salario de un capitán de guardia. Un elfo comenta que la habilidad es lo que importa y Jan está de acuerdo. Joan piensa que nunca ha visto monedas de oro y considera cambiar de carrera. Mientras charla, una figura imponente se acerca desde atrás. Un guerrero con armadura completa se detiene ante él. Jan siente una presencia abrumadora e instintivamente mueve su mano hacia su espada. Se prepara para desenvainar su arma. Luego se detiene, sudando,
Preguntándose por qué intentó desenvainar su espada, un elfo apunta su espada a Jan, acusándolo de falta de respeto por intentar desenvainar su arma ante el señor Karamov. Con un gesto, el guerrero lo interrumpe, diciendo, «¿Está bien?» Montado en su caballo, pregunta quién es Joan. Joan permanece en silencio por un momento, rodeado por las espadas de los otros soldados, se presenta como Jan de la casa Ites, el guerrero se lleva la mano al casco, se lo quita, revelándose como Karamov, un caballero de la Guardia Imperial del Sacro Imperio. Jan se da cuenta de que instintivamente puso su mano en su espada. Nunca se ha sentido así antes, ni siquiera enfrentando al lobo negro o cuando su padre intentó matarlo. Su intención asesina es sofocante, es como ser una presa colocada ante un depredador implacable. Karamov simplemente le ordena que se aparte del camino, permanece paralizado bajo la presión, finalmente, logra moverse a un lado. Los elfos comentan sobre lo asustado que se ve Jan. Mientras se van, uno le advierte que tenga cuidado la próxima vez, si es que hay una próxima vez. En una noche de entrenamiento, Jane pregunta al señor Karamov si está bien dejarlo ahí. Karamov responde que no quiere causar problemas en un día como este, añade, todavía no. Mientras Jan observa al grupo entrar por la puerta solo, se pregunta por qué un caballero del emperador estaría ahí. Un hombre corre. Al escuchar que el señor Karamov ha llegado, Felipe Ites corre por los pasillos, porque vendría una figura tan importante aquí. Sin aliento, se presenta como el próximo señor Ites y pregunta por qué visitó. Madame Ites interrumpe, alaba a Karamov y presenta a su hijo John como el verdadero futuro señor. Continúa diciendo que si hubiera sabido de su existencia, se habría casado más tarde. Lo invita al castillo. Karamov la ignora y sigue caminando. La madame lo llama sin respuesta, deja su casco a un lado. Sentado en un trono, Karamov pregunta dónde está Gesson. La familia Ites observa desde abajo. Felipe lo regaña, es inapropiado dirigirse al señor Gesson de esa manera, pero Madame Ites argumenta, como el mejor caballero del imperio, puede hacer lo que le plazca, ella se encargará de la recepción. Felipe aprieta los puños. Está tratando de usar esta oportunidad para promover a su hijo como el próximo señor. Karamov agarra la empuñadura de su espada y grita pidiendo silencio, ordena a todos que salgan y exige alcohol. Sosteniendo su arma, declara que esperará dentro del castillo la llegada de Gesson. Durante la noche, Jan entrena con su maestro, bloqueando golpes, se distrae, recordando la llegada de Karamov. Kagel lo regaña y lanza dagas, diciéndole que se concentre. El joven esquiva los ataques con su espada, pero una hoja roza su cuello. Su maestro le advierte, estaría muerto si las dagas estuvieran envenenadas, porque no se está concentrando. Jan explica, los caballeros del emperador llegaron a la aldea, algo se siente mal. Continúa, este es territorio de la familia Ites, no deberían tener permitido cerrar las puertas y controlar la entrada así. Kagel pregunta qué puede hacer al respecto. Sospechoso o no, describe a Karamov, el caballero directo del emperador, el guerrero más fuerte del continente, vistiendo armadura legendaria. Joan pregunta si Karamov es más fuerte que él. El maestro guarda silencio por un momento, luego habla, si tuviera que enfrentar a Karamov, huiría sin dudarlo. Kagel se interrumpe y le dice que se calle. Kagel grita que es un idiota, debería conocer su lugar, ni siquiera puede controlar su propia fuerza. Joan solo cierra los ojos por un momento, luego se pone de pie con la espada en la mano y afirma que lo hará. Su maestro suspira y lo llama al combate. Los dos se cargan entre sí a alta velocidad. Jan es golpeado por la vaina pero grita que continúe, es golpeado de nuevo e insiste en que lo intenten otra vez, incluso golpeado repetidamente, no se rinde. Kagel también grita para que avance de nuevo. El joven se pregunta por qué no está funcionando, no puede entender por qué no puede cortar una simple vaina, luego recuerda la enseñanza sobre el flujo de fuerza, no debería solo balancear la espada, sino concentrar el poder en su punta. Mientras balancea el arma, Joan lentamente comenzó a entender lo que significaba controlar su fuerza. Kagel nota que el sonido sordo de su espada se vuelve más agudo. Joan cruza su espada con la vaina de su maestro en un golpe poderoso, se da cuenta de algo, si combina todo lo que ha aprendido hasta ahora con la cantidad correcta de fuerza, puede hacerlo. Kagel siente que el siguiente ataque será peligroso. Luego ataca con un movimiento rápido y preciso. Su hoja corta el aire y logra cortar la punta de la vaina de Kagel. Joan celebra emocionado, grita que lo hizo y ahora entiende la sensación diciendo que no fue tan difícil. Kagel solo observa pensando que debe haber sido suerte. El maestro entonces lo llama por su nombre y responde rápidamente. Kagel desenvaina su espada, advierte que esta vez no se contendrá. Joan avanza de nuevo con toda su fuerza, el impacto del golpe arroja a Kagel hacia atrás. Jan salta de alegría, celebrando otra victoria. Kagel se pregunta qué clase de chico es, está asombrado. Joan puede usar la técnica de espada secreta lengua de serpiente. Aunque solo se le enseñó a controlar la fuerza, Jan absorbió la técnica perfectamente después de verla solo brevemente el primer día que se conocieron, y ahora la está usando más perfectamente que el maestro mismo. Kagel permanece en silencio por un momento, la experiencia del viejo asesino le dice algo. A menos que ocurra un milagro,
Jan ya se ha convertido en alguien que no puede derrotar. Kagel, maestro del gremio de asesinos más fuerte del imperio, Veneno Nasos, murmura suavemente, llama a Jan un chico absurdo mientras el joven celebra haber aprendido la técnica. Esa noche, Kagel anuncia que sus enseñanzas han terminado, se irá al amanecer. Joan cuestiona la decisión, pero su maestro afirma que ya tiene todo lo necesario, lo admite. En menos de una semana, Joan se volvió más fuerte que él. Kagel dice que está satisfecho de que su esgrima no desaparecerá y le aconseja vivir como desee. Dice que Joanites ha trabajado duro hasta ahora. Sentados alrededor de una fogata, Joan pregunta la razón de irse, responde, es solo su manera. Luego Jan no cuestiona sobre el lobo negro. Kagel confirma que es un signo siniestro. Jan dice que encontró al lobo negro recientemente, soñó que le cortaban la cabeza, así que pensó que su maestro era el presagio. Kagel responde que si lo hubiera matado, eso habría sido el signo. La desgracia no tiene forma fija. Luego dice que le dará un consejo antes de irse. El primer consejo es encontrar un arma adecuada para su fuerza. Necesitaría ser de acero daná para soportar su poder. El acero daná es un metal legendario imbuido con magia. Su método de creación se perdió, solo puede ser extraído de ruinas antiguas, haciendo que las armas hechas de él sean extremadamente raras. Jan pregunta por qué recomendarlo si no puede pagarlo. Kagel responde que solo fue para que supiera qué buscar. Kagel le advierte, si alguna vez ve a alguien usando un arma de acero daná, incluso desde lejos, debe correr sin mirar atrás. Le advierte que si no conoce sus límites, no vivirá mucho. Jan acepta recordar eso. El maestro se pone de pie para irse. Joan pregunta si ya se va. Kagel le aconseja no luchar contra oponentes que no puede vencer y usar todos los medios necesarios para matar si es necesario. Afirma que si Jan sigue esta regla, probablemente no morirá y como consejo final le pide que no muera. Joan observa a su maestro alejarse por el bosque oscuro, recordando sus palabras sobre huir o matar y finalmente que siempre debe sobrevivir. Joan promete que recordará esas palabras. Mientras tanto, en el castillo, Madame Ites pregunta a Karamov si el alcohol le agrada, responde que la bebida sabe a orina podrida y le ordena que se la lleve. Ella entonces rompe la botella con su abanico, comenta que era una bebida costosa que no le gustó. Madame Ites afirma que la única bebida mejor está en la habitación del señor Gesson, sugiere que se mude a una habitación más cómoda ya que debe estar cansado del viaje, continúa diciendo que la habitación del señor Gesson es muy cómoda, no se decepcionará. Luego sugiere que los dos podrían divertirse juntos. Karamov simplemente le ordena que desaparezca. Madame Ites insiste en que el señor Gesson llegará tarde y no tienen mucho tiempo. La expresión de Karamov cambia, declara que se estaba hartando de eso, que se divertirá. Un grito resuena por la habitación. Karamov sostiene a la madame por el cuello hablando sobre el entretenimiento conocido como masacre. Philip se asoma por una grieta en la puerta y está aterrorizado por la escena. Regresando, Joan se detiene en la cima de una colina, mira hacia adelante y se pregunta qué es eso. La aldea y el castillo están en llamas, cuestiona por qué todo está ardiendo. Gesson Ites cabalga con sus hombres y cuestiona por qué se eleva humo de su propiedad. Uno de sus hombres advierte, el fuego parece grande, debe regresar inmediatamente. Luego el caballo sale disparado a alta velocidad, llega a las puertas de su propiedad. Los guardias se burlan de él por ser lento y le apuran a entrar. Advierten que el señor Karamov no es una persona muy paciente. Gesson enfrenta la escena ante él. El patio está lleno de los cuerpos de sus hombres y sirvientes, sus rostros sin vida están esparcidos por el suelo. Luego mira hacia arriba a la figura adelante, una persona en armadura da un paso adelante. El señor Karamov lo saluda diciendo que llega tarde. Gesson cuestiona qué está haciendo mientras su mano va al mango de su hache, desenvaina su arma y exige saber qué cree que está haciendo Karamov. Karamov lo acusa de alta traición e intento de asesinato del emperador. Anuncia que la casa Ites será erradicada por decreto. Gesson Ites grita que esto es una purga, solo lo están acusando falsamente para ejecutarlo. Luego avanza contra Karamov declarando que no lo dejará hacer lo que quiera. El señor Karamov simplemente ordena que suenen la trompeta y da la orden de recuperar el sello de la familia Ites y purgar a todos en el territorio. Un soldado levanta la trompeta a su boca mientras se da la orden final de borrar esa tierra del mapa. El ejército imperial avanza gritando. En medio de la aldea en llamas, un soldado se acerca a un aldeano herido. El hombre arrodillado en el suelo lo llama bastardo cruel. Luego el soldado pregunta si es tan difícil decir dónde se esconde el hijo del cerdo. Decide enviarlo con su dios. Pero en el momento en que ataca, Joan Ites aparece para bloquear el golpe. El joven corta al soldado con su espada. El aldeano observa la sangre salpicar, levanta la vista y reconoce a su salvador como el señor Joan. Joan lo ayuda a levantarse y pregunta qué está pasando. El hombre responde que las tropas imperiales están matando a cada aldeano que ven. El padre Valberg entonces añade que es posible que el señor Gesson ya haya sido asesinado también. Joan Ites recibe la noticia sobre su padre. El padre Valberg añade que están quemando toda la aldea para exterminar todo. El joven se da cuenta de que debe regresar al castillo. Luego escucha una voz familiar cerca, se da la vuelta y camina hacia el sonido mientras Valberg lo llama. Joan encuentra a la pequeña Del en el piso y pregunta si es ella. Le dice a la niña que está a salvo ahora y la llama cerca. De repente,
percibe un peligro inminente, Del señala detrás de él, tartamudeando que su padre fue golpeado. Jan se da la vuelta para mirar, el padre que una vez protegió y sonrió a su hija ahora está caído en el suelo, sin vida. Joan ve los cuerpos de más soldados a su alrededor, la familia que una vez lo saludó alegremente ahora está muerta en el suelo, los hombres con los que bebió y rió también fueron asesinados, aprieta los dientes. Del se aferra a su capa, Jan le dice a Del que es peligroso estar sola y que se quede con el padre Valberg. La niña acepta, luego se da la vuelta y camina hacia las llamas mientras Valberg pregunta a dónde va. Valberg, sosteniendo a Del, grita que no debe ir y necesita huir. Joan deja de caminar al escuchar su nombre llamado, levanta la vista hacia un estandarte imperial con una cabeza empalada en la cima, es la cabeza de su padre, Gesson. Un letrero de madera anuncia que el duque Gesson fue ejecutado por traición contra el emperador, advierte que cualquiera que tome su cuerpo será castigado por el mismo crimen firmado por Karamo. Un soldado cercano lo reconoce, pregunta si no es el hijo del bastardo, el hombre se burla, pensando que había huido, pregunta si volvió para morir. Joan desenvaina su espada en un movimiento rápido, corta el poste del estandarte que cae al suelo y es pisoteado, el soldado grita a los demás que no se queden ahí y que lo maten ahora. Joan los mira fijamente, luego avanza y corta a los soldados, el último soldado cae al suelo. Joan está solo en medio de la destrucción de su aldea, se pregunta por qué está haciendo esto y por qué está regresando al castillo, recuerda la advertencia del padre Valberg de huir, acordando que debería estar corriendo. Regresar al castillo para enfrentar a Karamo solo significaría morir sin razón. De repente, escucha a alguien llamar su nombre, encuentra a Felip Ites herido entre los cuerpos de otros caballeros, Felip lo reconoce y dice que está vivo, Felip pregunta por qué volvió, le advierte que se vaya porque morirá si se queda. Felip entonces se quita el casco diciendo que quería dárselo cuando Joan se convirtiera en señor. Joan sostiene el casco en sus manos, aprieta los dientes, un recuerdo de su maestro instruyéndolo para entender la diferencia en el nivel de habilidad viene a la mente, también le aconsejó correr si se ponía peligroso. Incluso con la advertencia de que el oponente era un caballero del emperador, Jan decide, recuerda las palabras de su maestro, si debes luchar, debes matar. Jan se pone el casco, afirmando, el momento es ahora, luego se pone de pie, el joven entra por las puertas del castillo, enfrenta a un grupo de soldados imperiales. Los soldados se preguntan cómo entró y dónde están los guardias. Joan aprieta su puño y llama a Karamo, avanza contra los hombres, gritando para que el bastardo salga. El joven pisa firmemente el piso de piedra, se queda quieto con su armadura completa, la sangre gotea de su espada. El señor Karamo finalmente aparece, comentando que el hijo fugitivo sobrevivió, lo reconoce como Joan Ites, el hombre que estaba frente al castillo antes. Joan afirma que no está de humor para intercambiar nombres. Jan solo le dice a Karamo que piense en él como un hombre muy enojado. Karamo le dice a Joan que debería haber seguido corriendo para vivir, adivinando que no le importa su propia vida. Karamo entonces acepta el enfrentamiento inminente, con su espada en la mano, desafía a Jan a atacar si quiere morir. Joan responde que eso no era necesario decirlo, era exactamente lo que pretendía hacer de todos modos. Jan avanza, su espada choca contra la de Karamo en medio de las llamas. Sus hojas presionan una contra la otra. Jan intenta un golpe lateral, pero Karamo bloquea el ataque con su fuerza, las espadas se deslizan una contra la otra. Karamo entonces lo desarma con un golpe poderoso, la espada de Jan sale volando y salta hacia atrás para esquivar, aterriza y se prepara de nuevo. Karamo dice, esto es divertido. Las espadas de Joan se rompen repetidamente en múltiples piezas, las hojas flotan en el aire a su alrededor. Joan observa los fragmentos del arma, Karamo avanza y ataca con su espada, el golpe desciende en un amplio arco, un pilar de piedra es cortado por la mitad. Karamo encuentra la situación interesante, comenta que Jan es mucho más fuerte de lo que Britz jamás fue. Luego Karamo ve a uno de sus soldados, arranca la cabeza del hombre y la arroja, declarando que esto es verdaderamente divertido, exige que el hijo bastardo de Ites lo entretenga más. Jan se recupera y bloquea el siguiente ataque. Su bloqueo agrieta la armadura de Karamo, aprovecha la oportunidad para contraatacar, su hoja corta el brazo de Karamo, Karamo retrocede unos pasos, los dos se enfrentan a distancia. Karamo mira su brazo, cuestionando cómo Jan logró cortar su armadura de acero Dana. Karamo observa el daño en su guantelete. Joan aprieta el agarre de la empuñadura de su espada. Karamo considera imposible que un humano dañe el acero Dana y cuestiona su identidad. Luego el joven levanta su espada de nuevo para atacar, las hojas chocan fuertemente. Karamo está sorprendido por su fuerza, pero Jan continúa su ataque con un golpe descendente. Karamo bloquea el ataque con su espada, presiona con otro golpe poderoso. Karamo lo juzga un bruto con fuerza que solo balancea la espada sin técnica, se prepara para un contraataque, desvía el golpe de Jan hacia un lado, luego Karamo avanza con una estecade. Joan esquiva bruscamente, confirmando que no puede defenderse del ataque simple. Karamo se da cuenta de que Joan lucha solo por instinto sin técnica y se pregunta si Gesson nunca le enseñó a pelear, lo considera un oponente peligroso y decide que necesita terminar la pelea rápidamente. Karamo se prepara para el siguiente golpe amplio de Jan. Karamo para el golpe de Jan,
pero la hoja se clava profundamente contra la suya. Con ambas manos, Joan empuja la espada hacia adelante, pero Karamov logra desviar el golpe. El joven lo desafía a atacar, afirmando que la cabeza de Karamov rodará. Karamov entonces percibe algo inesperado en el movimiento de Jan. Joan logra sostener la hoja de Karamov con sus propias manos. Una forma de serpiente emerge de su brazo, luego golpea el rostro de Karamov con un puñetazo directo, el golpe lo arroja hacia atrás con fuerza, el impacto del puñetazo destruye parte de su armadura, Karamov escupe sangre, su espada cae y golpea el piso de piedra, retrocede, sosteniendo su boca. Luego reconoce la técnica como la esgrima de asesinato de Kagel, se da cuenta de que Joanites estaba ocultando su verdadera habilidad. Sus ojos se abren, se maldice a sí mismo por bajar la guardia, su cuerpo se dobla hacia adelante mientras más sangre sale de su boca, un charco se forma en el piso. Se endereza y enfrenta a Jan, el joven lo observa de cerca, Joan se quita el casco y luego pregunta por qué hizo todo eso. Karamov responde, todo fue por su majestad imperial, explica, el imperio es inestable, así que su majestad desenvainó la espada imperial para corregirlo, la espada conocida como Mávara es mencionada por él. Karamov se apoya en su espada tosiendo mientras Joan está ante él, luego Karamov comienza a reír y declara que está conmovido por Joan, dice que durante décadas luchó contra innumerables caballeros pero nunca encontró a nadie tan fuerte. Karamov lo invita a ir con él al imperio, afirma que su majestad necesita talento fuerte como él ahora, promete el oro infinito del imperio, la gloria y vastas tierras fértiles, el emperador mismo lo nombrará un caballero imperial, lo anima a convertirse en la espada del emperador. Joan permanece en silencio ante la oferta de oro infinito, aparta su rostro, levanta la vista y dice que esa fue la vida que soñó algún día, pero ahora no siente nada, luego simplemente rechaza. Karamov cuestiona lo que dijo, ya no confronta por matar a su familia y también a sirvientes inocentes que no hicieron nada malo. Karamov repite la palabra sirvientes, luego cuestiona si está rechazando su oferta por los sirvientes, rechina los dientes. Luego Karamov grita preguntando a quién le importan sus muertes y los llama insectos. Karamov declara que los fuertes beben la sangre de los débiles y que esa es la ley del mundo. Jan permanece en silencio ante sus palabras, aprieta su puño y se disculpa con su maestro diciendo que no puede controlar su fuerza. El joven entonces avanza y golpea su rostro con un puñetazo, el impacto del golpe golpea la cabeza de Karamov. Joan mantiene su puño apretado, ataca de nuevo, gritando sobre que es por el emperador. El segundo puñetazo golpea el costado de la cabeza de Karamov, continúa el ataque, gritando sobre vida sin valor. El ojo de Karamov refleja el golpe que se acerca. Joan grita, preguntando qué le hace pensar que es tan grandioso, luego exige saber quién le dio el derecho de juzgar quién vive y quién muere. Joan lanza un puñetazo final en el rostro de Karamov, su ojo se abre con el impacto del golpe, la sangre brota de su rostro, su mano se contrae en el piso. Joan baja su puño ensangrentado, está de pie sobre el cuerpo caído de Karamov, luego se da la vuelta para marcharse. Karamov lo llama un tonto, dice que debería haber aceptado su oferta y ahora es demasiado tarde para el que rompió la espada del emperador, ahora solo conocerá sufrimiento de ahora en adelante. Jan lo mira mientras el dedo de Karamov cae sin vida, su cuerpo luego se disuelve. Joan reflexiona que para sobrevivir en un mundo que acepta la muerte, todo lo que pensaba era en dinero, pero ahora aprieta su puño. Todos en el territorio fueron masacrados y su familia y vecinos fueron asesinados y quemados. Incluso si el mundo entero se convierte en su enemigo, camina entre los cuerpos porque solo hizo lo que había que hacer, nunca se arrepentirá de lo que hizo, sin importar lo que digan, porque esta es ahora la forma en que vive. Las puertas de la fortaleza gimen abiertas bajo el cielo nocturno, un guardia despeja el camino. Jane y su séquito de elfos entran al patio, se vuelve hacia un soldado herido, preguntando una última vez si su informe es verdad. El soldado jura que no hay mentira en sus palabras, rogándole que le crea, relata cómo el hombre irrumpió en el área y golpeó a cada soldado, luego con sus propias manos tomó la cabeza del señor Karamov. El soldado concluye que esa fue la última vez que vieron al señor Karamov. Jane mira los cuerpos en el suelo y pregunta por qué su cadáver no está allí, exige saber cómo puede creer tal historia sin prueba. El hombre responde que tampoco entiende esa parte, pero vio que sucedió. Otro elfo se acerca, informando a la maestra Jane que el grupo de persecución está listo, confirma que estará allí pronto. Jane camina por el patio, se para ante sus tropas, luego da la orden de cazarlo y matarlo. Jane anuncia que el objetivo es Joanites. Joan corre por el bosque mientras el sol se pone. Ella lo acusa de ser un traidor a su linaje y sospechoso del asesinato del señor Karamov. El joven sigue huyendo por el bosque, llevando a Philip sobre sus hombros. Jane grita a sus hombres que lo casen, lo maten si es necesario, pero que lo traigan de vuelta. Los soldados lo rodean en el bosque oscuro. Un elfo cae ante su espada. Joan abre paso entre las tropas. El comandante advierte que puede atravesar el acero de Daná. Nunca lo enfrenten solo, traten esto como una cacería de dragón. Ordena cerrar todos los caminos territoriales para perseguirlo implacablemente hasta que se quiebre. Sus soldados reaccionan ante la noticia de la muerte del señor Karamov. Jane mantiene su mirada firme, declara que deben llevar la cabeza de ese bastardo a su majestad. Un recuerdo de un Felipe herido surge, diciéndole que escuche con atención.
le instruye ir a su establo, tomar un corcel de guerra y huir, insistiendo en que debe sobrevivir a toda costa. Todavía cargando a Felip, Jan llega al establo, exhausto, pensando que era el final. Mira sobre su hombro, jadeando. Ocultar el cuerpo de Karamov no causó el caos esperado. El grupo de persecución se movió más rápido de lo que anticipó. Decide seguir llevando a Felip usando la armadura como escudo hasta que los pierda completamente. Lucha por ponerse de pie y se prepara para seguir. Abre la puerta del establo. Adentro, reconoce el corcel de guerra de Gesson. Jan agradece a su hermano, acaricia al caballo, diciendo que con su ayuda, podría descansar un poco. Decide nombrar al animal. El caballo lo mira fijamente, lo nombra Felip. Un soldado elfo grita que vio el brillo del acero de Donna y ordena buscar el área. Afirma que el bastardo definitivamente está cerca. Un guardia afirma haber escuchado cascos de caballo. Joan irrumpe por el bosque a caballo, sorprendiendo a los soldados. Se aferra al cuerpo en sus brazos mientras carga. Un soldado identifica a Joanites y grita que está escapando a caballo. Cabalga rápidamente hacia la oscuridad del bosque. El comandante elfo ordena a sus hombres que lo derriben, no lo dejen escapar. Los soldados disparan belestes hacia él. Las flechas golpean la armadura del cuerpo que Joan usa como escudo. Desaparece entre los árboles iluminados por la luna. Joan cabalgó toda la noche perdiendo rápidamente al grupo de persecución. Alcanzó las profundidades del bosque negro. Se detiene diciendo que aunque Felip era un hombre retorcido, dejarlo sin enterrar se siente mal. Jan mira hacia atrás, nota la armadura de Felip, comentando que se ve costosa. Toma la espada del cuerpo. Joan la examina, dándose cuenta de que la hoja es ligera, sólida y hecha de acero daná. La desenvaina e inspecciona las inscripciones. Reconoce escritura imperial antigua que lee: soy el que reclama crestes. Repite el nombre reclamador de crestes. Se pregunta si se refiere a reclamar crestes familiares, encontrando el nombre ominoso. Decide tomar la espada y enterrar la armadura. Es un desperdicio, pero promete volver por ella más tarde. Llevarla no ayudará ahora. Comienza a cavar una tumba, clava la pala en el suelo. Después de enterrar el cuerpo y el equipo, cuestiona si es suficiente. La imagen de Karamov, el caballero del emperador, viene a la mente. Sabe que una vez que la noticia se difunda, todo el imperio lo cazará junto con los caballeros de Karamov buscando venganza. Su amenaza de que solo conocería sufrimiento resuena en sus pensamientos. Reflexiona que su vida fue sufrimiento mucho antes de matarla. Con la casa Ites quemada y sin dinero, se pregunta qué hacer ahora y decide descansar. De repente, escucha un gruñido desde la oscuridad y se da la vuelta. Un lobo negro gigante aparece ante Joanites, enfrenta a la criatura. El joven está exhausto, lamentando la llegada del animal cuando está completamente agotado. Sabe que no tiene oportunidad en esta condición, apenas puede sostener su espada. Su única esperanza es llegar al caballo y escapar, pero una voz cerca grita que encontraron su caballo. Los soldados capturan el corcel de guerra, afirmando que debe estar cerca. Jan reconoce a los lobos de Aquitón y se da cuenta de que lo alcanzaron. Un elfo señala hacia él, diciendo que escuchó algo desde esa dirección. El grupo de persecución apunta belestes hacia la oscuridad. Está acorralado, un monstruo al frente, los perseguidores detrás, sin ningún lugar para correr. Se pregunta si este es el final. Luego el lobo salta sobre él, ataca a los soldados elfos desde atrás. El lobo negro masacra a los elfos. Un soldado grita pidiendo ayuda mientras la criatura lo ataca. Joan observa, preguntándose por qué el monstruo lo pasó de largo. Se da cuenta de que el animal está despejando un camino. Esta es su oportunidad. Sabiendo que morirá si no se mueve, se prepara para correr, aprieta los dientes y carga. El joven corre hacia su caballo, monta la silla, chasquea las riendas y se va a alta velocidad. Galopa lejos, imágenes de su infancia pasan por su mente, el sacerdote enseñándole a escribir, tiempo pasado con su hermano. Joan sigue cabalgando, recuerda su juventud y entrenamiento, recuerda a los Oldinos masacrados mientras se aleja de su tierra natal. El recuerdo de su hermano entregándole el casco antes de morir surge, deja atrás las ruinas de su hogar, la aldea Ites. El cuerpo sin vida de un soldado elfo yace en el suelo. El lobo negro monta guardia sobre los soldados que mató. La criatura observa a Jan desaparecer en el horizonte. Los soldados patrullan un camino de tierra. Columnas de humo se elevan en la distancia, escondido en los arbustos. Jan se da cuenta de que su ruta de escape se fue. Está completamente bloqueada por un puesto de control. Se desploma contra su caballo, completamente exhausto. No ha comido ni dormido adecuadamente desde que escapó. Durante 3 días seguidos, el joven ha sido cazado sin piedad por los soldados de Aquitón. Jan ha perdido la cuenta de cuántas veces ha estado a punto de morir defendiéndose de ataques grupales. Ha llegado a su límite. Apenas tiene la fuerza para levantar su propia espada. En la distancia, más guardias bloquean la única salida. No tiene a dónde ir. Agachado, sigue observando a los soldados moviéndose por el camino. De repente, una caravana de comerciantes con una escolta armada aparece en el camino. Una idea lo golpea. Joan decide que se disfrazará como un comerciante, usará al grupo para pasar el puesto de control sin levantar sospechas. En la caravana, un hombre se dirige al señor Eldens de la compañía comercial Katana. Eldens pregunta qué es. El mercenario a su lado señala nerviosamente el camino. Un jinete fuertemente armado aparece ante ellos. Han,
el líder de los mercenarios, sugiere que se preparen para una pelea. El mercenario Gamson cuestiona por qué están tan preocupados por un solo caballero. Goran le dice que mire de cerca. El hombre viste armadura de placas completa y monta un corcel de guerra. Además, viste un yelmo de placas y un peto de metal. Han agarra la cabeza de Gamson, ordenándole que mire la espada en la cintura del caballero. La empuñadura del arma revela que fue forjada de acero daná, podría cortar su armadura fácilmente. El joven mercenario aún duda que puedan perder ya que son 9. Uno de los hombres lo empuja a un lado, molesto de que no pueda pensar con claridad con el alrededor. Otro mercenario le da un golpe en la cabeza, diciéndole que cierre la boca si no sabe nada. El Dens ordena a Goran y Han que preparen a todos para atacar al menor movimiento sospechoso. Anuncia que verificará la situación primero. Deben atacar todos a su señal. Ambos mercenarios confirman la orden. Luego el Den baja del carro y se acerca al caballero. Mientras camina, Han instruye a sus hombres que derriben al objetivo de su caballo en el momento en que comience la pelea. El comerciante se presenta como el Dens de la compañía Katana, pregunta el nombre del caballero para evitar malentendidos. Johan, disfrazado bajo su casco, se sorprende al ver que es un gato hombre. El Dens observa a sus mercenarios listos para el combate. Jan siente la desconfianza. Decide que necesita hacer que el gato hombre baje la guardia, así que se presenta como Jan y explica que su apariencia se debe a un ataque de bandidos. Le pide a el Dens que diga a sus hombres que no lo ataquen. El comerciante se disculpa, justifica diciendo que como vendedor, siempre debe estar preparado para lo peor. Johan dice que entiende la situación, luego pregunta si puede viajar con el grupo ya que perdió todo su dinero en el ataque, a cambio de un poco de comida y un lugar para dormir. Ofrece ayudar a proteger la caravana. El Dens evalúa la propuesta y finalmente acepta el trato. Informa que están en camino a Marcel y sugiere que Jan se familiarice con los mercenarios. El joven le agradece, aunque no sabe dónde se encuentra el destino. Al alejarse, el Dens explica a sus hombres que Johan es solo un vagabundo, pero que deben vigilarlo y si algo sucede, les ordena no dudar en matarlo. Los mercenarios confirman la orden. Ahora, Jan solo necesita preocuparse por pasar el puesto de control. La caravana luego reanuda su viaje por el camino. Uno de los soldados en el puesto de control alerta a los demás de que se acerca gente. Los lobos de Aquitín ordenan entonces que la caravana se detenga para una breve inspección. Jan finalmente alcanza su obstáculo, esperando pasar desapercibido. El Den da un paso adelante y se presenta, pidiendo hablar directamente con la persona a cargo. El guardia reconoce a la compañía comercial Katana, que tiene su sede principal en Marcel. Saluda al comerciante y explica que solo están siguiendo órdenes para buscar a un comerciante fugitivo. Jan entiende que el puesto de control fue establecido específicamente para capturarlo. Uno de los soldados se le acerca y exige que se quite el casco para mostrar su rostro. Inventa una excusa, diciendo que tiene una condición en la piel. Los guardias se burlan de él e insisten en que muestre su rostro de todos modos. El líder del grupo cuestiona si el caballero está ocultando algo. Los dos se miran fijamente en un momento de tensión. Jan se prepara para lo peor y coloca su mano en la empuñadura de su espada. Sin embargo, la discusión es interrumpida por una voz. El Dens grita a los soldados preguntando si se atreven a sospechar de su compañía y exigiendo ver al comandante. Luego amenaza al guardia diciendo que si hay más interferencia, hará una queja directa al capitán. Especifica que la queja será presentada personalmente en la sucursal de Marcel. El guardia entonces cede y ordena a sus hombres despejar el camino para ellos. Los otros soldados muestran frustración con la decisión de su superior. El líder del grupo se acerca a Johan y dice que tuvo suerte. La caravana finalmente pasa el puesto de control y continúa su camino. El joven caballero mira hacia atrás una última vez. Los soldados solo observan al grupo alejarse por el camino. Al atardecer, los mercenarios están reunidos alrededor de la fogata para organizar turnos de vigilancia. En su tienda, el Dens revisa un pergamino, luego se acerca a Johan y lo despide para que vaya a dormir ya que no tiene tareas. El joven agradece a uno de los mercenarios. Un saco de dormir es arrojado al suelo para él. Johan se sienta, finalmente listo para descansar, luego cae en un sueño profundo junto a la fogata. Un hombre observa la luna llena a través de los árboles, otro emerge de la oscuridad de la vegetación, luego ordena a todos que se preparen. El plan es rodearlos por la colina y atacar a todos a la vez. En un sueño, el sargento Kim Johan recuerda sus días en el ejército. Durante un ejercicio táctico de entrenamiento, ejecutó con éxito una estrategia de defensa en profundidad contra una fuerza enemiga superior. Su notable destreza táctica se convirtió en un brillante ejemplo para sus compañeros soldados. El comandante de batallón, teniente coronel Kim Ibach, le otorgó una medalla y 5 días de permiso. El joven sargento saluda a su superior, celebra internamente, pensando que la vida militar realmente le sienta bien. Pero la cultura anticuada y los turnos agotadores pronto cambiaron su opinión. Lo peor de todo fue el pago abismal.
Eso fue lo que lo hizo decidir huir. En su pesadilla, está siendo arrastrado de vuelta a la base. Joan se despierta sobresaltado, se sienta, dándose cuenta de que fue solo un sueño. Respira profundamente, todavía sacudiéndose el susto. El sueño del ejército arruinó su sueño y ahora todo su cuerpo le duele. Mira hacia un lado, la luna todavía ilumina el campamento. De repente, comienza a caer una lluvia de flechas. Jan se prepara para el impacto. Con un movimiento rápido como un rayo, atrapa una flecha a solo centímetros de su rostro. Se da cuenta de que los soldados lo han encontrado de nuevo. Molesto por ser descubierto, se pone de pie, decidiendo que necesita advertir primero a los mercenarios. Grita, alertando a todos sobre la emboscada enemiga. El Dens y los demás son despertados bruscamente por la advertencia repentina. La escena retrocede a 5 minutos antes del ataque. K se quejaba con Gamson, preguntando por qué eran los únicos rompiendo sus espaldas mientras el nuevo caballero no hacía nada. Le dice al joven mercenario que cierre la boca. El líder explica que no pueden confiar el deber de guardia a un extraño que podría matarlos mientras duermen y robar sus suministros. Le advierte que si sigue siendo tan imprudente, no durará mucho en esta línea de trabajo. K se da la vuelta para continuar su patrulla. Gamson revela que se convirtió en mercenario para vivir como un hombre de verdad, pero se queja de que si hubiera sabido que los mercenarios de Goran eran un montón de cobardes, nunca se habría unido. K se vuelve hacia Gamson y pregunta qué acaba de decir. Los dos mercenarios se miran fijamente en el bosque oscuro. De repente, el grito de emboscada los interrumpe. Las flechas comienzan a llover rápidamente. Han empuja a Gamson al suelo, protegiéndolo con su propio cuerpo. Cuando la lluvia de flechas finalmente se detiene, levanta su cabeza, ordena a Gamson que vaya a buscar a los demás inmediatamente, pero el joven mercenario huye en la dirección opuesta. K lo observa huir hasta que alguien llama su nombre. Goran corre, aliviado de encontrarlo vivo y le advierte sobre el ataque. El mercenario pregunta por Gamson, pero rápidamente cambia el enfoque a la seguridad de Elden. Informa que el comerciante se está escondiendo bajo el carro y que necesitan prepararse para una pelea. Joan se acerca y les ordena formar un perímetro defensivo alrededor del carro. Explica que necesitan luchar juntos ya que no saben de dónde vendrá el ataque. Goran lo cuestiona, preguntando si cree que es su empleador. Han le dice a Jan que se cuidarán a sí mismos. El joven debería preocuparse por su propia supervivencia. El caballero está sorprendido por la respuesta. Goran entonces reúne a los mercenarios, ordenando a todos que tomen sus escudos y se preparen para la batalla. Joan se acerca a Han, afirmando que ha estado en peleas similares antes y pidiendo un escudo para ayudar. De repente, el Dens niega la solicitud, diciendo que no hay suficientes escudos y que tendrá que defenderse por sí mismo. Se da la vuelta, dándose cuenta de que los mercenarios no confían en él. Sus ojos se abren cuando el enemigo se acerca. Una banda masiva de bandidos emerge de la oscuridad del bosque. Ya nota que estos no son los lobos de Aquitén, solo ladrones comunes. Han grita para que todas las unidades avancen. Los mercenarios cargan hacia el bosque para enfrentar al enemigo. Dejado atrás, Jan se pregunta quién va a proteger el carro. Los mercenarios y bandidos chocan intensamente. El líder ladrón insta a sus hombres a usar su ventaja numérica. Goran se defiende, gritando a sus camaradas que mantengan su posición. Retroceder significa muerte. Un bandido lanza un puñetazo sólido en la cara de Goran. Han grita el nombre de su capitán. El bandido levanta su daga sobre Goran, listo para rematarlo. Joan aprieta su puño, decidiendo intervenir. Con un movimiento rápido, desenvaina su espada. Un ladrón se da la vuelta, sorprendido por la acción repentina. Otro bandido cercano también está confundido por lo que está pasando. Desde el suelo, Goran observa cómo se desarrolla la escena. En un instante, Jan corta a uno de los enemigos por la mitad. La sangre del bandido corre por la hoja de su espada. Jan nota que las runas en el arma están absorbiendo la sangre. Uno de los bandidos grita que el enemigo tiene una espada demoníaca y no puede ser derrotado. Jan se presenta como Joan de la casa Yites y exige saber quiénes son para atacarlo. K y Goran están atónitos al descubrir que es un noble. Solo alteró ligeramente su nombre real de Yites a Yites. Los bandidos susurran entre ellos, dándose cuenta de que están en problemas serios por atacar a un noble de una casa prominente. Joan exige que respondan su pregunta. Apunta su espada al líder, preguntando si se rendirán ahora o si preferirían encontrar su fin por su espada. El noble les advierte que consideren su decisión cuidadosamente. El líder de los bandidos solo respira pesadamente, sin ofrecer respuesta. Luego, uno de los ladrones arroja su espada al suelo. Pronto, los demás siguen con sus armas, con las manos levantadas. El líder finalmente anuncia su rendición. Joan envaina su espada, se vuelve hacia Goran, ordenándole que ate a los prisioneros y autorizándolo a matar a cualquiera que se resista. Goran se acerca al señor Eldens, preguntando qué deberían hacer ahora. Se preocupa de que el noble pueda guardar rencor por su maltrato anterior ya que pensaban que era solo un vagabundo bien equipado, pero Eldens lo tranquiliza, diciendo que se encargará de la situación. El hecho de que lo dejaran unirse en primer lugar cuenta como buena voluntad. El comerciante se acerca a Joan, comentando sobre su noche difícil. Le agradece por proteger la caravana, diciendo que no sabe cómo podrá devolverle el favor. Joan coloca una mano en su hombro, afirmando que lo más importante es la seguridad de todos.
El gato hombre está sorprendido de que no esté exigiendo compensación. Con eso, el joven noble se aleja, pero se da la vuelta y solicita que la próxima vez le presten un escudo. El Dens acepta inmediatamente, prometiendo que será el primero en obtener uno. Jan luego menciona su plan de interrogar a los prisioneros y pide la asistencia de los mercenarios. Goran sugiere que ahora que su estatus es conocido, hablar con los prisioneros más formalmente pondría a todos a gusto. Un mercenario empuja a uno de los ladrones capturados hacia adelante, es rápidamente obligado a arrodillarse ante Jan. El noble se acerca, preguntando quién es y por qué lo atacaron. El líder revela que son soldados privados de la aniquilada Casa Britz. Hace meses, la Casa Britz fue atacada repentinamente por cargos de traición contra el emperador. Los responsables de masacrar su territorio fueron los lobos de Aquitén, resistieron desesperadamente pero fueron derrotados y obligados a retirarse cuando el ejecutor noble se unió a la refriega. Un mercenario al lado de Jan confirma que probablemente era él, Karamov, el perro de caza del emperador. El líder de los bandidos se inclina, disculpándose por cometer un delito capital, explica que el ejército imperial los cazó como rebeldes y los norteños les dieron la espalda, marcándolos como desertores. Si bien no puede justificar el bandolerismo, tuvieron que hacer algo para sobrevivir. Joan pregunta si había algún otro motivo para el ataque. El hombre lo niega, afirmando que su única razón para atacar fue la riqueza obvia de la caravana. El Dens se enfurece, gritando que las entregas de la compañía comercial se basan en la confianza. Joan pide a un mercenario que lo contenga, ordenando al señor el Dens que se calme. Reflexiona sobre la traición contra el emperador, recordando a Karamov diciendo que todo fue por él. Finalmente, entiende la situación. Jan concluye que nunca hubo ninguna traición, fue simplemente un pretexto para que el emperador purgara a los nobles usando a Karamov. Jan maldice al emperador, deseándole la muerte más horrible imaginable. Se da cuenta de que los bandidos están en una situación similar a la suya, también víctimas de aquellos en el poder. Sin embargo, se convirtieron en bandidos y el joven noble no está seguro de cómo manejarlos. Han se acerca, pidiendo órdenes, ofreciéndose a golpear más información de ellos. Jan se niega, diciendo que ya saben todo lo que necesitan. De repente, Jansson regresa, cargando para golpear a uno de los prisioneros hasta la muerte. El prisionero atado logra bloquear el ataque del joven mercenario. Han interviene, agarrando el arma de Jansson antes de que pueda golpear de nuevo. Jansson se da la vuelta, exigiendo saber por qué lo están deteniendo. El líder mercenario afirma que no tienen derecho a castigar a los prisioneros, especialmente él, después de abandonar a sus camaradas y huir. El joven mercenario simplemente acepta la situación con indiferencia. El líder de los bandidos ruega al señor Joan que perdone sus vidas, prometiendo no hacer mal nunca más. Los otros prisioneros se encogen en el suelo con miedo. Han se ofrece a ejecutarlos a todos inmediatamente si se da la orden. Joan agarra la empuñadura de su espada, reflexionando sobre sus opciones, decide que los mercenarios deberían desarmarlos y dejarlos ir. El líder de los bandidos agradece, pero Jansson cuestiona por qué está perdonando sus vidas. El joven noble se vuelve hacia los prisioneros, diciéndoles que escuchen atentamente. Dice que entiende sus circunstancias, pero robar caravanas es inaceptable. Jan revela que al igual que ellos, solo aprendió habilidades para sobrevivir. El Dens está sorprendido de escuchar a un noble hablar sobre aprender habilidades de supervivencia. Un mercenario señala a Goran, afirmando que solo está ahí porque la paga es buena. El noble grita que aprendan nuevas habilidades y encuentren una forma honesta de ganarse la vida. El líder de los bandidos se inclina en gratitud, prometiendo que nunca olvidarán su misericordia. Joan le dice al grupo que necesitan partir también, no quiere quedar atrapado en más problemas. En la distancia, una criatura sombría los observa desde una colina. La figura se levanta en la oscuridad, revelándose como un lobo con ojos rojos brillantes. El grupo decide descansar en un pequeño lugar llamado Rutspur. Antes de continuar a Marcel, el jefe de la aldea es informado de que el señor el Dens de la compañía comercial Katana ha llegado. Va a encontrarse con el comerciante en el patio de la aldea. El Dens lo saluda con entusiasmo, diciendo que han pasado meses. El jefe le da la bienvenida de vuelta y pregunta si algo sucedió en el camino. El comerciante relata haber encontrado una banda de bandidos, señalando que las cosas han empeorado desde que el emperador enloqueció. Es reprendido inmediatamente, diciendo que eso podría causar problemas si un leal imperial lo escuchara, pero el Dens explica que todo funcionó gracias a un noble increíblemente valiente que viaja con ellos. El jefe menciona que un noble falso vino hace semanas, pero lo golpeó y lo echó de la aldea. El gato hombre solo se ríe, notando que su amigo todavía actúa imprudentemente cuando pierde los estribos. El Dens le asegura que este es diferente, este noble es valiente, honesto y los protegió de los bandidos, incluso rechazó cualquier recompensa, impactando al jefe de la aldea. El jefe se da cuenta de que tener a ese caballero cerca sería de gran ayuda contra los bandidos. En estos tiempos, un buen caballero es vital para la seguridad pública. Con eso en mente, invita al grupo a quedarse unas semanas y descansar. El Dens se niega, pero el jefe insiste en que su relación permite tales favores. El Dens bromea que el jefe está tratando de robarle a su compañero y el jefe se ríe. El jefe luego pregunta dónde está el noble. Actualmente, está sentado solo en una esquina, está muriendo de hambre, pareciendo un mendigo a punto de morir en la calle.
Goran se acerca y llama al señor Jan, quien pregunta qué quiere. El mercenario le ofrece una bolsa de tela llena de monedas confiscadas de los bandidos, explica que vendieron todos los bienes y armas de los bandidos por una suma decente. El joven noble pregunta si tomó algo para sí mismo, pero el mercenario lo niega, diciendo que Jan fue quien los capturó. Joan mira el dinero en su casco por un momento, luego entrega una bolsa más grande a Goran, ordenándole que la divida entre sus hombres. El mercenario se niega, diciendo que es demasiado y el botín debería ser suyo, pero Jan insiste, muestra que ya tomó su parte, sosteniendo solo unas pocas monedas en su mano. El noble le asegura que está bien, sabe que gastar un poco de dinero para mantener a la banda de mercenarios leales mejor que enfrentar a los lobos de Aquitán solo. Además, no luchó solo. Jan declara que haber luchado juntos los hace camaradas de armas. Esperando que el gesto cree un vínculo de confianza, se despide del mercenario y se aleja. Goran lo observa irse, reconociendo la verdadera dignidad de un caballero que se preocupa por sus subordinados. El mercenario se vuelve para reunir a sus hombres, anuncia que el señor Joan les ha mostrado gran generosidad. Goran explica que el noble distribuyó las ganancias del botín de guerra y ordena a todos formar una fila. Los otros mercenarios están atónitos, cuestionando si realmente está regalando dinero que debería ser suyo. Intercambian miradas incrédulas. La sorpresa rápidamente se convierte en celebración cuando el grupo comienza a vitorear el nombre de Jan por toda la aldea. Más tarde, en una posada, el joven noble duerme profundamente, su espada a su lado. La puerta de su habitación comienza a abrirse lentamente, la llama de la vela junto a la cama se apaga repentinamente. Jan continúa durmiendo, ajeno a la presencia en la habitación. Un par de ojos rojos lo observan desde la oscuridad. Una figura enmascarada se inclina sobre él, sosteniendo una daga. La noche antes del ataque, un hombre anuncia que el señor Jan ha sido generoso y distribuirá el botín de guerra para que todos reciban su parte. Con la noticia, la multitud de hombres estalla en celebración. A través de las calles de la ciudad, Joan camina mientras la gente alrededor grita su nombre. Aunque se quedó con los objetos más costosos para sí mismo, aún ganó la lealtad de sus hombres. Un hombre mayor se acerca y pregunta si es el señor Joan. Sorprendido, Jan pregunta si el extraño lo conoce y recibe la respuesta de que sí, ya que es el noble que vino con el señor Eldens. El hombre entonces se ofrece a llevarlo a la mejor habitación disponible, explicando que la compañía comercial Katana ya pagó todos los gastos. Ese pago fue la forma de Eldens de saldar su deuda con él. Sin objeción, Jan acepta y pide al hombre que le muestre el camino. Más tarde, entre los soldados, uno de ellos pregunta por qué solo un hombre no recibió pago. El otro explica que Ganson se escondió mientras todos los demás luchaban y por eso no recibirá nada. Al escuchar esto, Ganson se vuelve hacia un lado. De repente, algo en la distancia llama su atención. A través de la ventana, ve a Jan siendo guiado por el hombre mayor. La vista del noble afuera despierta una idea en su mente. Joan llega a la posada, buscando descanso. Dentro de la habitación, el hombre se relaja en un baño caliente, hundiendo su cuerpo en el agua. Siente que finalmente puede descansar un poco. Una cama suave y un baño caliente eran cosas simples que nunca imaginó que pudieran hacerlo tan feliz. Antes de esto, no se dio cuenta de lo difícil que sería vivir como un vagabundo sin un techo sobre su cabeza. Aunque nació en una familia noble, nunca había reflexionado sobre el lujo de dormir en una cama vieja. Todo cambió cuando ese emperador loco arrasó su territorio hasta los cimientos. Además de él, muchas otras personas también fueron víctimas de ese ataque. Aún así, sobrevivió, lo que quizás lo pone en una mejor situación que la mayoría. En medio de sus pensamientos, se pregunta si debería haber aceptado la oferta de Karamo. A este ritmo, el ejército imperial seguramente lo encontrará y ejecutará. Debido a esto, necesita pensar en otra salida hasta que de repente una idea lo golpea. Esos mercenarios no podían hacer nada contra Eldens. Una banda de mercenarios no tendría miedo de un simple comerciante, sino de la compañía a la que pertenece. El recuerdo lo lleva de vuelta a lo que aprendió sobre las compañías comerciales en el mercado de la aldea cuando era joven. Las compañías conectadas a la misma red comparten información y fondos a través de las fronteras. Cuando son poderosas, pueden influir en políticos, nobles o incluso en el ejército de un país. Para sobrevivir a la persecución del imperio, necesita acercarse a una compañía comercial a toda costa. Aún así, decide dejar los pensamientos más complejos para después, prefiriendo llenar su estómago e ir a dormir. Afuera, la noche avanza lentamente. Joan se queda dormido en su cama, agarrando su propia espada. Sin un sonido, la puerta del dormitorio se abre lentamente. Un asesino se acerca a él, sosteniendo una daga en sus manos. Extiende la mano para agarrar la espada de Jan. Antes de que pueda tocarla, el noble lo detiene, agarrando su muñeca y preguntando si alguna vez se cansan de esto. La reacción inesperada sobresalta al hombre enmascarado. Sentándose en la cama,
Jan exige una respuesta, luego pregunta si es uno de los secuaces de Karamov. Desesperado, el asesino lucha y grita que lo suelte. Sin esfuerzo aparente, Jan lo arroja por la puerta. Al golpear el piso, el hombre es agarrado por la pierna. Desesperado, se arrastra por el pasillo, rogando por ayuda. Demasiado tarde, el atacante se da cuenta de que el hombre con el que se metió no era humano. 5 minutos antes del incidente, el posadero dormía profundamente en el mostrador de recepción. Mientras tanto, 2 jóvenes estaban subiendo las escaleras en completo silencio. Ganson le asegura a Pra que está bien dejar el trabajo en manos de ese tipo. Convencido, afirma que Bulén, el hombre más fuerte de la aldea, es rápido y no será atrapado con la daga y la máscara que tomó. Al mismo tiempo, Pel, el fanático de los caballos, sigue el plan y se acerca a un corcel de guerra. Con cuidado, monta al animal y le dice que se quede quieto. Curioso, Pra pregunta a Gamson si la espada del noble realmente es tan valiosa. En respuesta, Gamson pregunta si alguna vez ha visto una espada capaz de cortar a una persona por la mitad. Dice que fue testigo de cómo esa arma partió a un soldado en 2 y que algo con tanto poder no podía ser barato. Además, ese caballero no es nada sin su espada. De repente, los 2 se asoman por el pasillo. Ante ellos, ven al atacante en el piso y la silueta de Jan de pie en la puerta del dormitorio. El hombre herido continúa gritando pidiendo ayuda. En silencio, Gamson observa la escena, asustado. Pra lo agarra y pregunta qué diablos está pasando. Sin dudarlo, Gamson le dice que corra si quiere vivir. La sensación de que algo está muy mal se apodera y la certeza de que están condenados se instala. En ese momento, el posadero aparece y pregunta quiénes son y qué están haciendo. Afuera, Pel espera con los caballos. Al ver a los otros acercarse, comenta que finalmente llegaron. Molesto, Gamson le grita que se calle y se prepare para huir. Luego se vuelve hacia Pra y pregunta dónde está Bulén. Con voz temblorosa, Pra responde que está muerto o a punto de morir. Gamson ordena a todos que monten sus caballos y escapen, pero Pra todavía está preocupado por Bulán. Mientras Pel se niega a abandonarlo, Gamson advierte que el noble podría perseguirlos. De repente, el techo de la posada explota. En medio de los escombros, Joan salta hacia ellos. En las afueras del Sacro Imperio del Sur, cuerpos colgantes se balancean de un árbol solitario. Cerca, un soldado martilla una estaca de madera en el suelo. Después de terminar, se vuelve hacia su compañero y confirma que el trabajo está hecho y la estaca está firme. Luego los 2 clavan un aviso de advertencia que indica que estas personas junto con sus familias fueron colgadas por robar la propiedad de un noble. El decreto lleva la firma del emperador del Sacro Imperio, Kardian Bisalurk. Uno de los soldados pregunta qué pudieron haber robado para encontrar un final tan cruel. En respuesta, el otro menciona escuchar que habían robado un pollo y 3 huevos del territorio del barón Gaborora. La información le suena absurda incluso a él, que no puede creer el resultado. Todo esto sucedió por un crimen tan pequeño. Mientras tanto, en una taberna cercana, la noche es tranquila. Sentado en una mesa, el Dens disfruta de una comida con una taza de té. Poco después, un hombre se acerca e informa que hay un problema. Reporta que Gamson de la banda de mercenarios fue atrapado intentando robar las pertenencias del señor Joan Gites. Al escuchar la noticia, el Dens salta de su silla, lleno de incredulidad. Momentos después, se sienta de nuevo lamentando la situación ya que esperaba convencer al señor Joan de viajar con ellos a Marcel. Con eso, el Dens ordena que Gamson sea capturado inmediatamente y que el resto del grupo pretenda que no tuvo participación. El hombre obedece prontamente, observando cuidadosamente la calma con la que un comerciante de la compañía Katana maneja una crisis. Solo de nuevo, el Dens intenta calmarse, confiado en que superará este problema como lo ha hecho tantas veces antes. Sabe que no morirá por algo así, pero aún necesita pensar en una forma cuidadosa de lidiar con este noble. En otro lugar, se está llevando a cabo una reunión de la aldea. Después de ponerse de pie, el jefe de la aldea anuncia el final de la reunión de esa noche. De repente, un hombre entra corriendo, gritando que el líder necesita ayuda. Le informa que los alborotadores fueron atrapados tratando de robar al noble. Molesto, el jefe de la aldea golpea la mesa con su puño y los llama mocosos inútiles. Uno de los presentes pregunta qué se debe hacer, lo que solo aumenta la irritación del líder. En respuesta, ordena reunir tributos para ofrecer al noble y que incluyan a uno de los esclavos mantenidos en la aldea. También exige que se preparen para ejecutar a los alborotadores frente al noble mismo. Inmediatamente, los padres de los jóvenes protestan, afirmando que no pueden dejar que sus hijos mueran. Consumido por la furia, el jefe de la aldea recoge un taburete, grita que todos se callen y lo estrella contra el piso. Luego brama a los padres, preguntando si no entienden la gravedad de la situación o si han olvidado el decreto del emperador. Gritando, afirma que necesitan actuar antes de que el noble lo haga, ya que es la única forma de que sobrevivan. El decreto imperial establecía que cualquiera que codiciara las posesiones de un noble podría tener su lengua cortada junto con sus familias o ser sentenciado a la horca. En algunos lugares, familias enteras ya habían sido eliminadas por ese decreto absurdo. Todo esto sucedió porque exigieron un pollo y 3 huevos en lugar de salarios impagos. Después de todo, para él,
Todos los nobles actúan de la misma manera. El jefe luego se vuelve hacia una de las madres y pregunta qué cree que hará el noble con el que sus hijos se metieron. Después de ofender a un noble, seguramente intentará castigarlos de alguna manera, tal vez incluso haciendo que toda la aldea sea decapitada. Mientras da una conferencia sobre el honor de un caballero, uno de los hombres argumenta que este territorio pertenece al conde Yeren y que independientemente de la importancia de la casa de ese noble, podrían pedirle ayuda al conde. En respuesta, el jefe de la aldea afirma que a los nobles solo les importan sus pequeños juegos de honor, nunca sobre quién vive o muere. Golpeando la mesa, grita que todos despierten. Mientras los padres de los jóvenes lloran, los demás permanecen en silencio. El jefe entonces pregunta si realmente creen que se siente bien con esto. Con pesar, lamenta tener que sacrificar a sus hijos, pero afirma que la aldea sobrevivirá si los jóvenes mueren y esta decisión es por el bien de todos. Más tarde, una multitud se reúne bajo un gran árbol mientras los Oldinos se acercan. Los tres jóvenes permanecen arrodillados y atados en el suelo mientras un cuarto hombre yace caído a su lado. Observando la escena, Jan se da cuenta de que la situación se salió de control ya que solo eran chicos de la aldea que intentaron robar su espada. Parece que lo hicieron al notar el arma, llevándolo a decidir que debe mantenerla oculta de ahora en adelante. Parte de la culpa, admite, es suya por llevar tal espada a la vista, decidiendo solo asustarlos un poco antes de dejarlos ir. Sentado en una silla, Joan espera en medio de la multitud. Poco después, el jefe de la aldea se acerca y pregunta si el honorable señor Joan está bien. Sin dudarlo, Jan responde que no está bien. Luego pregunta si es la costumbre en la aldea de Rutspur dar la bienvenida a los huéspedes poniendo cuchillas en sus gargantas y saqueando su equipaje. Ante esto, el jefe de la aldea se arroja al suelo y ofrece una disculpa sincera. Tomando la culpa, afirma que falló al no mantener a esos idiotas bajo control. Jan advierte a uno de los chicos que tenga más cuidado la próxima vez y los despide a todos. De repente, el jefe de la aldea saca una daga, levantando la hoja sobre la cabeza de uno de los jóvenes, declara que se redimirá cortando sus cabezas por el honor de Jan. Inmediatamente, Jan extiende su mano y le ordena que se detenga, dejando claro que esa no es su intención. Aún así, el jefe de la aldea insiste en que aquellos que mancharon el honor del señor Joan merecen morir. Ignorando la orden, levanta la daga de nuevo para ejecutar a uno de los jóvenes. La madre del chico se cubre el rostro y se disculpa con su hijo. Sin embargo, la hoja se detiene antes de golpear su objetivo. Fríamente, Joan pregunta si no escuchó que le dijo que se detuviera. El jefe de la aldea y los Oldinos vuelven sus miradas hacia Joan. En completo silencio, toda la multitud observa la escena. Joan se pone de pie y pregunta si todos se han vuelto lo suficientemente locos como para matar gente por una razón tan trivial. Firmemente, afirma que si quieren que paguen por sus crímenes, deberían hacerlos pagar con dinero. Ante esto, la multitud mira a Jan en silencio. Dándose cuenta de que su sugerencia podría haber sonado demasiado obvia, se aclara la garganta y dice que se repetirá. Luego cuestiona cómo el honor puede ser más precioso que la vida humana y ordena que desaten a los jóvenes y se larguen. La daga se desliza de la mano del jefe de la aldea y se clava en el suelo. Superado por la admiración, el líder de la aldea se arrodilla, impresionado por la decisión honorable del señor Joan. Aliviados, los padres de Pro corren a abrazarlo, felices de verlo sano y salvo. El jefe de la aldea todavía no puede creer que un noble así realmente exista, confirmando que el Dens estaba diciendo la verdad. Como señal de gratitud, los mercenarios se inclinan, agradeciendo al señor Jan y prometiendo no olvidar nunca su banda. Gamson también se disculpa, admitiendo que no se dio cuenta de lo honorable que era el noble y que terminó siendo engañado por un idiota. Mientras los otros jóvenes son desatados, un hombre comenta que tuvieron suerte ya que cualquier otro caballero los habría matado. En ese momento, el líder de los mercenarios se acerca a Gamson, quien le urge que lo desate. Amargamente, Gamson lamenta haberse unido a esta banda de mercenarios de mala suerte. De repente, el líder agarra su rostro, asustado. El joven pregunta de qué está hablando. En un tono frío, el hombre le dice que relaje su cuerpo, afirmando que hará las cosas más fáciles. Poco después, una sombra se eleva detrás de Gamson para atacarlo. Mientras Joan mira hacia atrás, sorprendido por el movimiento repentino, Jan se da la vuelta. El cuerpo de Gamson cae al suelo, ejecutado frente a sus compañeros mercenarios. Viendo la escena, Jan se pone de pie y pregunta qué diablos creen que están haciendo. En respuesta, el líder del grupo se justifica, diciendo que bajo el decreto del emperador, simplemente ejecutó al que codició la riqueza de un noble. Joan replica, afirmando que sus palabras no fueron tomadas en serio, ya que estaba seguro de que no tendría que ver su sangre. Alrededor, los otros mercenarios y ancianos observan todo en silencio. Dirigiéndose al señor Jan, el líder explica que incluso los mercenarios tienen honor y reglas que seguir. Según él, las acciones cobardes de Gamson pisotearon su honor y pusieron en peligro las vidas del grupo, y su acción fue solo una forma de proteger esas reglas. El líder entonces ofrece su daga, afirmando que si Jan cree que su autoridad ha sido desafiada, debería castigarlo. En ese momento, Jan se da cuenta de que el hombre tiene razón y que los mercenarios tienen su propio honor.
algo que intenta proteger con su propia vida. Con eso, Jan envaina su espada, la multitud alrededor continúa observando la escena en absoluto silencio, luego aparta la hoja del líder con su mano. Francamente, Joan admite que no consideró la posición de los mercenarios y se disculpa. El gesto sorprende tanto a los mercenarios como a Eldens, que nunca esperaron ver a un noble disculparse. Jan entonces pide a Han que guarde la daga y el mercenario pide perdón. Poco después, le agradece a Han por su comprensión. Uno de los mercenarios regaña a Han por confrontar a un noble, pero se le dice que puede patearlo si lo hace de nuevo. Desde la distancia, Eldens mira a Jan con nuevos ojos. Ese noble era diferente de todos los demás, justo y valiente, pero sin rastro de autoritarismo. Despierta una pregunta en Eldens de cómo alguien así podría existir. Con esto, Eldens decide que hará de Jan su aliado a toda costa, con el objetivo de mejorar su propia reputación dentro de la compañía. Más tarde, el grupo continúa su viaje en un camino iluminado por el atardecer. Durante el viaje, Jan examina un reloj de bolsillo tomado del botín. Montado en su caballo, lamenta haber elegido el artículo que parecía más valioso, solo para descubrir que estaba roto. De repente, alguien se acerca desde atrás. Una joven lo llama maestro Jan y comenta que ahora necesita cuidar a alguien más. Poco después, una voz lo llama desde una puerta cercana. El jefe de la aldea se acerca y ofrece regalos preparados por la aldea como muestra de gratitud. Entre ellos, Jan reconoce un reloj y está sorprendido de que encontraran algo tan valioso. Además, el jefe también le ofrece un esclavo, afirmando que el chico es bueno con la geografía y será útil. Era la primera vez que Jan había visto a un esclavo en una condición tan deplorable y dejarlo así pondría su vida en riesgo. Agradeciendo la oferta, pide que laven y alimenten al joven mientras se preparan para partir. En ese momento, el jefe anuncia que Goden ha sido aceptado. Incluso al aceptar al chico, Jan se siente incómodo con la idea de poseer un esclavo. De noche, de vuelta en el campamento, los mercenarios comen carne alrededor de una fogata mientras uno de ellos le dice a Han que no beba alcohol. Goden se acerca a Jan, que está limpiando su espada y lo llama maestro. El joven le entrega una comida y Jan le agradece. Luego le pide a Goden que cambie cómo se dirige a él y que comience a llamarlo por su nombre. Agradecido, el chico le agradece mientras Jan se pregunta si en realidad el chico es una mujer. Curiosamente, pregunta cómo alguien hábil en geografía terminó convirtiéndose en esclavo, pero Goden responde que no es una historia agradable. El joven entonces pregunta si también les pasaron cosas malas a los nobles. Joan responde que le gustaría escuchar su historia primero y Goden acepta. Comienza diciendo que originalmente era un vendedor ambulante responsable de transportar y revender armas en la región oriental. Con el tiempo, por orden de un noble, terminó involucrado en contrabando de oro. Al escuchar esto, Joan comenta que tal crimen llevaría a la pena de muerte y que tuvo suerte de haber sobrevivido. Goden explica que necesitaba mucho dinero para mantener a su familia ya que sus hermanos menores estaban enfermos y muriendo de hambre. Por esta razón, continuó entregando el oro que el noble le dijo que escondiera hasta que un día fue denunciado por el noble mismo. Joan deduce que después de cumplir su propósito, fue descartado y pregunta si al menos intentó pedir un juicio. Sacudiendo la cabeza, Goden dice que por el decreto del emperador, ni siquiera se le dio el derecho a hablar. Ante esto, Jan pregunta si logró enviar el dinero a sus hermanos. El joven explica que para evitar la ejecución inmediata, todo el dinero se usó para sobornar a los guardias. Goden se disculpa, pero Jan responde que no tiene nada de qué disculparse. Este mundo era lo suficientemente cruel como para hacerlo rechinar los dientes. Sin poder, la gente era tratada como criminales, explotados sin ninguna posibilidad de resistir las atrocidades de los nobles. Ni siquiera los soldados privados de la casa Britz escaparon, sobreviviendo robando a otros. Ni la gente de Rutspur, que fue llevada a sacrificar a sus propios hijos para sobrevivir, y mucho menos Goden convertido en esclavo después de ser usado y descartado. Jan se pregunta si todo esto es realmente justo. Inmediatamente después, se recuerda a sí mismo que no es el momento de preocuparse por el mundo ya que está siendo cazado por el ejército del emperador y podría morir en cualquier momento. Luego llama a Goden, quien responde prontamente, firmemente. Joan declara que ahora son camaradas y que deben sobrevivir y vivir bien juntos. La joven se sonroja. De repente, un mercenario se acerca y anuncia que un monstruo ha aparecido cerca. Joan se pone de pie, lamentando que ni siquiera tiene tiempo para descansar. Sin demora, pregunta dónde está la criatura y el hombre señala el camino mientras todos corren. Goden se queda atrás, repitiendo en silencio las palabras de Joan. Al alcanzar a los demás, pregunta si el monstruo está cerca. En respuesta, dicen que está demasiado oscuro para ver claramente, pero definitivamente hay algo en la oscuridad. En ese momento, Joan emerge desde atrás de los arbustos, haciendo que los mercenarios le digan que se agache. Tranquilamente, solo dice que está bien. Joan entonces les ordena que guarden sus armas, dejando a los mercenarios completamente confundidos. Joan dice que va a echar un vistazo y luego se da la vuelta para entrar en el bosque oscuro.
Han afirma que luchar contra monstruos requiere habilidades especiales y que siempre es peligroso. En un tono serio, refuerza que la misión del grupo es proteger a Eldens y que no pueden tomar riesgos innecesarios. De repente, Joan se detiene y cierra los ojos, diciendo que puede sentir algo. Dando unos pasos adelante, se acerca a un arbusto y reconoce una presión familiar capaz de congelar el corazón de cualquiera. En medio de la oscuridad, un par de ojos se destaca ante él. Joan identifica a la criatura como el lobo negro del mal presagio, el mismo bastardo de antes. La última vez que lo conoció, el animal atacó a los lobos de Aquitín en lugar de a él. Aunque tuvo innumerables oportunidades, la criatura nunca lo atacó. Es por eso que Jan sabe que el lobo no pretende hacerle daño. Tranquilamente, le pide a la criatura escondida que salga. Desde las sombras, el enorme lobo negro emerge ante él, extendiendo su mano. Jan pregunta si el lobo lo siguió y le agradece por salvarlo antes. Han pregunta si Jan realmente sabe cómo manejar monstruos, mientras uno de los mercenarios admite que nunca ha visto algo así. El gran lobo se acerca lentamente y olfatea el rostro de Jan. De repente, el animal muerde su cabeza, provocando que uno de los mercenarios grite su nombre con pánico. En ese momento, Elden da un paso adelante y le dice al pequeño Punk que se quite del camino. Con su cabeza todavía en la boca del lobo, Jan pide a todos que no se asusten del grandote. Sosteniendo al animal firmemente, revela que esta criatura es el guía del amanecer. Emocionado, Elden solo pregunta si es verdad. Confundido, Jan repite el nombre guía del amanecer, sin entender su significado. Luego Elden comienza a explicar que en el Imperio Oriental, hay una vieja canción sobre esta criatura. Según la leyenda, en una noche de luna llena durante la era de la Gran Guerra, un guerrero le dio al lobo un nombre. Ese nombre fue Guía del Amanecer y el lobo, al recibirlo, inclinó su cabeza ante el guerrero. Sus ojos brillaron intensamente y todos gritaron al verlo correr al frente del campo de batalla. Al final de la guerra que dividió el continente, el guerrero trajo paz y murió como un héroe. El lobo negro lloró durante 3 días y 3 noches, luego se fue en un viaje hacia lugares donde se necesitaban orden y héroes. Esa es la leyenda del Guía del Amanecer. Joan pregunta si Elden no está equivocado ya que esa criatura es conocida como el lobo negro del mal presagio. En respuesta, Elden explica que el Guía del Amanecer se origina en el folclore del Imperio Oriental y que muchos detalles se distorsionaron al llegar al sur. Recitando un pasaje, dice que el Guía del Amanecer castiga el mal y se somete a un héroe valiente. Elden explica que esta frase proviene de un antiguo texto del Imperio Oriental. En ese instante, Jan comienza a entender qué clase de ser es realmente esta criatura. Elden pide permiso para acariciar al lobo solo una vez y Jan acepta. Sin embargo, tan pronto como intenta acercarse, el lobo gruñe ferozmente hacia él. Dado esto, concluye que tal vez no debería hacer eso. Joan acaricia al lobo, que pronto se calma. Mientras Elden se pregunta si la criatura solo es gentil con él, de repente una idea golpea a Elden. Recuerda un pasaje del folclore del Imperio Oriental que afirma que dar un nombre a la bestia divina que te sigue la convierte en tu vasallo. Por un momento, se pregunta si este sureño podría ser el héroe legendario, pero rápidamente descarta el pensamiento solo para reconsiderarlo un momento después. Elden luego pregunta a Jan si ya le ha dado un nombre al Guía del Amanecer, a lo que responde que no ha tenido la oportunidad todavía. Insistentemente, le pide a Joan que le dé nombre justo en ese momento. Según Elden, si la leyenda es verdad, algo increíble sucederá. Jan comienza a pensar en un nombre mientras Elden sugiere Katana. Al mismo tiempo, Bulan recuerda la última vez que fue testigo de algo así, cuando enterró a ese bastardo de Cardway. Señalando a la criatura, Jan decide que el nombre será Karamo. Sorprendido, Elden reacciona inmediatamente, reconociendo el nombre. Los ojos del lobo se iluminan con intensidad. Una fuerza repentina emerge y envuelve a Jan y Elden. La criatura aúlla mientras una energía poderosa la transforma. Ante ellos, aparece el Guía del Amanecer, ahora llamado Karamo. El lobo transformado enfrenta a su nuevo maestro. Tranquilamente, Jan lo acaricia y dice que contará con él. Volviéndose hacia Elden, acepta que es de hecho increíble, pero pregunta qué está haciendo. Alrededor, los mercenarios observan a Elden postrado en el suelo ante Jan y Karamo. Superado por la emoción, Elden afirma que todo sucedió exactamente como se describe en el folclore y que es la primera vez que presencia un mito con sus propios ojos. Luego declara que ha respetado a Joan desde el momento en que lo vio. Lo elogia por protegerlos de los bandidos, por mostrar misericordia a sus enemigos y por ser el elegido de la bestia divina. Ante todos, Elden lo proclama el héroe de los tiempos difíciles. Los mercenarios y Goden reaccionan al escuchar la proclamación. Entre murmullos, todos se preguntan si Jan es realmente el héroe de los tiempos difíciles. Con una expresión incómoda, Joan se vuelve hacia Elden. En un tono contenido, se disculpa, revela que no es el héroe que imaginan, sino solo un vagabundo de una casa insignificante, preocupado por sobrevivir. Además, admite que está siendo casado por haber golpeado a Karamo hasta la muerte. Jan se disculpa de nuevo por decepcionarlo, pero Elden niega cualquier sentimiento de decepción. Luego pidió permiso para presentarlo a la compañía comercial Mian como una forma de pagar su banda. Al escuchar esto, Joan recuerda haber escuchado que Elden iba a Marcel y pregunta qué clase de lugar es ya que nunca ha oído hablar de él.
El Dens explica que Marcel es una famosa ciudad de libre comercio y uno de los pocos lugares a los que el emperador no puede llegar. La información despierta el interés de Jan, con eso, acepta la oferta, afirmando que no puede ignorar tal banda. Mientras el Dens le agradece en silencio, Jan considera que si el emperador no puede alcanzarlo allí, podría ser posible comenzar una nueva vida como comerciante. Mientras el Dens canta alegremente, Jan espera que no se difundan rumores sobre él siendo algún tipo de héroe. Reflexionando en silencio, piensa en el título héroe de los tiempos difíciles y qué tan agradable sería si realmente fuera alguien así. Aún así, reconoce que tanto en su vida pasada como ahora, no es nada más que un vagabundo luchando por mantenerse vivo. El recuerdo de una figura imponente viene a la mente, decretando que desde ese momento, solo conocería sufrimiento. Apretando su puño, Jan admite que la vida antes de su muerte tampoco fue fácil, pero esta vez es diferente. Ahora decide avanzar paso a paso, guiado por su propia voluntad. Con eso, el grupo parte hacia la ciudad de los comerciantes ricos. Marcel, Goden comenta que nunca imaginó que podría regresar a este lugar. Caminando por el mercado, Jan sugiere que hagan algunas compras. De repente, Karamov se adelanta al grupo, haciendo que Jan lo llame. Un vendedor se inclina, llama al animal una cosita linda y le ofrece un regalo. Observando la escena, Jan se da cuenta de que para todos aquí, Karamov parece solo un perro adorable. Un día antes de entrar a Marcel, el grupo estaba reunido en el bosque. En ese momento, Joan se vuelve hacia Karamov y llama su nombre. Explica que un monstruo de ese tamaño causaría una gran conmoción en la ciudad y le pide que espere afuera. En respuesta, el cuerpo de Karamov comienza a sufrir una transformación. Jan observa atentamente mientras la criatura toma una forma más pequeña. Sorprendido, pregunta si el lobo realmente se hizo más pequeño y si esta es otra habilidad de una bestia divina. Sin perder un momento, Goden corre y abraza al pequeño Karamov, exclamando lo lindo que es. Dada la situación, Jan concluye que a este tamaño, probablemente no habrá problemas. De vuelta al presente, una pequeña multitud se reúne, comentando sobre el cachorro de aspecto inusual y preguntándose si es una mascota de una tierra extranjera. Avergonzado, Goden se disculpa por la falta de modales del pequeño, pero Jan dice que necesitan irse rápidamente ya que todavía están siendo perseguidos. Poco después, Goden llama a Jan, se ofrece a hacerse cargo de todo el equipo si compran una bolsa grande, recordándole que solía ser un comerciante de equipo. Luego muestra que solo tiene 4 monedas de plata y pregunta si pueden comprar todo lo que necesitan. Entonces Goden toma solo una moneda de plata, promete con confianza conseguir todo lo que mencionaron usando solo esa moneda. Joan le dice que no se deje llevar, cuestionando qué se podría hacer posiblemente con tan poco dinero. Algún tiempo después, Goden y Jan están completamente equipados y Jan apenas puede creer que todo se compró con solo una moneda. Adquirieron una mochila táctica para Jan y una mochila de suministros para Goden, facilitando el almacenamiento de sus artículos. Usando su impresionante don de palabra, Goden logró vender un casco completamente destruido por un precio muy alto e incluso consiguió una masa gratis. Después de comprar vinagre, aceite para el mantenimiento del equipo y otros suministros, todavía les devolvieron cambio. De alguna manera, terminaron con más dinero del que comenzaron. Al ver esto, Joan reflexiona que si un casco roto se pudo vender por tanto, el equipo que enterró para Karamov valdría mucho más. Decide que si alguna vez necesita volver aquí más tarde, debería desenterrarlo y ponerlo a la venta. Comentando sobre el asunto, Jan observa que Goden parece feliz haciendo un trabajo tan familiar y pregunta si realmente fue un comerciante. Mientras organiza la nueva mochila, el joven confiesa que extrañaba esta vida. El recuerdo de cuando se convirtió en esclavo viene a la mente, viviendo cada día con desesperación y temor a la muerte. Ahora, sin embargo, después de conocer a Joan, siente que ha recuperado la vida que tenía cuando era comerciante. Goden le agradece sinceramente, afirmando que incluso si nunca se hubiera convertido en esclavo, aún habría elegido viajar a su lado. Jan dice que escuchar esto lo hace feliz y que contará con él de ahora en adelante. La respuesta es inmediata, acompañada de un entusiasta: sí, Jan. Con eso, los dos deciden explorar Marcel. Después de llegar a la ciudad, Jan, que solo había conocido dificultades hasta entonces, finalmente experimenta una felicidad que siempre le había eludido. La carne que solía comer parecía suela de zapato, mientras que la carne en Marcel simplemente se derrite en su boca. Antes, apenas podía bañarse y todo su cuerpo le picaba insoportablemente. En la ciudad, sin embargo, puede bañarse en agua tibia cuando quiera. Durante sus viajes, nunca tuvo un lugar adecuado para dormir y las rocas frías y húmedas lastimaban su cuerpo. En Marcel, ahora duerme bajo mantas cálidas y suaves. Ante esto, Jan concluye que la vida aquí es muy buena y decide establecerse en la ciudad. Soñaba con vivir feliz en Marcel, pero el destino no seguiría el camino que deseaba. Al día siguiente, la plaza de la ciudad de Marcel está llena de actividad. Mientras camina, Jan comenta sobre lo pacífica que parece la vida ya que ha pasado mucho tiempo desde que camina con calma por las calles. De repente, una sensación extraña le hace darse cuenta de que algo está mal.
Al notar a un grupo de personas reunidas, se pregunta si otra banda de bandidos está cerca. Uno de los hombres confirma que los criminales tomaron a la hija de Dave y robaron todas las mercancías que transportaban. Jan continúa comiendo su brocheta mientras escucha la conversación. Otros comentan que con los bandidos sueltos, la gente no puede vivir sin preocupaciones. Al escuchar esto, Goden le dice a Jan que la atmósfera de la ciudad no es buena debido a los bandidos. Más adelante, un mercenario amenaza a un vendedor, afirmando que pagará más tarde y preguntándole si el hombre sabe quién es, grita que solo quiere una brocheta de carne ya que no ha comido en 4 días. Este hombre era un rezagado del grupo de mercenarios lobos de Aquitón que se perdió mientras perseguía a Jan y terminó en Marcel. Se da la vuelta para continuar la discusión pero se detiene abruptamente. En ese instante, el mercenario y Jan se reconocen, el hombre lo llama bastardo y carga hacia él. Joan se da cuenta de que los lobos de Aquitano siguieron a Marcel y entiende que la situación es extremadamente mala. Sabe que nada bueno puede salir de una pelea en este lugar. El mercenario salta hacia él con su espada levantada, gritando que muera. Antes de que el golpe pueda aterrizar, un hombre a caballo aparece y golpea al atacante. El mercenario cae al suelo, derrotado frente a la multitud. Observando la escena, el jinete comenta que con el estado actual de la seguridad, todo tipo de personas han estado apareciendo. Luego se dirige a Jan, llamándolo un vagabundo y pregunta si está herido. Joan responde que no lo está y le agradece por su ayuda. El hombre sonríe y le aconseja que siempre se cuide. Poco después, se da la vuelta y cabalga por la calle. Mientras tanto, un ejército de mercenarios comienza a reunirse en la plaza. Las tropas se forman en toda la plaza de la ciudad. Brasil, capitán de los mercenarios de Oakwood, dice a todos que no se preocupen. Asegura con confianza que sus 500 mercenarios aniquilarán la banda de bandidos y harán de Marcel un lugar seguro nuevamente. Goden está asombrado de verlos en persona mientras Joan pregunta si son famosos. En respuesta, explica que los mercenarios de Oakwood están entre los mejores grupos de mercenarios del imperio. Al escuchar esto, Goden se da cuenta de que con los bandidos merodeando por la región, el grupo seguramente fue contratado para exterminarlos. Jan permanece en silencio, solo observando la actividad a su alrededor. En sus pensamientos, reflexiona que si Brasil no hubiera aparecido para ayudarlo, su identidad podría haber sido expuesta. Si eso hubiera sucedido, ya no podría quedarse en Marcel mientras el imperio lo cazaba. El recuerdo de la promesa de que a partir de ese punto, solo conocería sufrimiento regresa a su mente. Respirando profundamente, se compone, recordándose que todavía es un fugitivo. La única forma de sobrevivir es construir una buena relación con una gran compañía comercial, ya que ni siquiera el emperador puede interferir con ellas. Afortunadamente, el Dens lo tiene en alta estima, lo que le otorgó la oportunidad de interactuar con la compañía comercial Mian. Aún así, se pregunta qué pasaría si su identidad fuera revelada antes. Concluye que si la compañía descubriera que el imperio lo busca, no lo protegerían de ninguna manera. Si es expuesto antes de establecer una buena relación con Katana, su muerte es segura. Con su objetivo claro, Jan aprieta su puño, determinado a ir a la compañía comercial Katana y obtener protección del imperio hasta que gane la confianza de la compañía. Su verdadera identidad no puede ser revelada. De repente, una voz femenina llama a Jan, preguntando si realmente es él. La mujer bestia se presenta como Ibela, una empleada exclusiva de la compañía comercial Katana. Explica que escuchó de sus hazañas a través de El Dens y que le gustaría formar un vínculo estrecho con él y su casa. Finalmente, Ibela lo invita a acompañarla a la compañía comercial Katana si no está ocupado. Llegan a la sucursal de Marcel de la compañía comercial Katana. Afuera, Goden intenta agarrar la pata de Karamo, pero el pequeño animal solo muerde su mano. Solo, Jan espera en una habitación lujosa. Finalmente ha llegado a la compañía, alimentando la esperanza de que este lugar es su oportunidad de cambiar su vida. Justo entonces, una mujer se acerca desde atrás, confirma si es el señor Joan y menciona que escuchó sobre el de El Dens. Mientras se vuelve, Joan la ve ponerse de pie para presentarse formalmente. Se identifica como Jaun, la gerente de la sucursal de Marcel de la compañía comercial Katana. Presentándose a su vez, Joan dice que es de la casa de Gites y ella expresa el mismo placer en conocerlo. Luego, Jan lo invita a hablar tomando una taza de té y acepta, una bebida caliente, un bien comercial de la región del Mediterráneo, se sirve ante él. Comenta que espera que la bebida sea de su agrado. Jan le agradece, aunque se da cuenta de que es café. Curiosamente, pregunta si el té está hecho de semillas de frutas tostadas y es elogiado por Jaun por su percepción. Luego sugiere que vayan al grano. Jaun afirma que ya pueden adivinar la razón de su visita, haciendo que Jan derrame su bebida con sorpresa. Inmediatamente se pregunta si han descubierto que está siendo cazado por el emperador. Al notar su reacción, Jaun comienza a explicar lo que realmente quiso decir. Según ella, la razón es que Joan alberga ambición en su corazón. Confundido, no entiende la afirmación. Jan luego revela que se enteró por El Dens de que protegió a los inocentes y mostró misericordia a sus enemigos. Al verlo llegar a Marcel,
una ciudad infestada de bandidos, percibió su ambición de salvarla con sus propias manos. Ante esto, Jan acepta, admitiendo que ella vio sus verdaderas intenciones. Jan afirma que la ambición no es algo malo, sino una virtud de aquellos que son dignos. Además, añade que la compañía disfruta patrocinar las ambiciones de aquellos que considera merecedores. Joan se da cuenta de que esta es una clara oportunidad para un trato. Si lo desea, Jan se ofrece a presentarlo al gobernador de Marseille. Entiende que el gobernador cumple un papel similar a un alcalde y que con esto podría ganar el apoyo tanto de la compañía como de la ciudad. Dada esta posibilidad, concluye que debe aceptar ya que entonces ni siquiera el emperador podría alcanzarlo. Agradeciéndole la oferta, Jan pregunta qué implica exactamente el patrocinio de la compañía comercial Katana. Jan explica que el apoyo de la compañía otorga acceso a todos los servicios que ofrece, como restaurantes, posadas y entretenimiento, levantando un dedo. Sin embargo, advierte que hay una condición. Debe prometer luchar bajo la bandera de la compañía. Joan exige que luche por ello siempre que se necesite su ayuda. Joan pregunta si esto significa lidiar con los bandidos, pero ella lo niega. Aclara que los mercenarios de Outcut ya partieron para esa misión y que para él se reserva otra tarea. Permanece en silencio por un momento antes de preguntar cuál sería esta otra tarea. Joan explica que el número de distritos comerciantes resentidos con la compañía ha estado creciendo, acusándolos de monopolizar el mercado. Luego propone que elimine a los miembros de estos distritos descontentos y preferiblemente a sus hijos también. Lo mira directamente a los ojos y pregunta qué piensa de esta única condición. Joan permanece en silencio, reflexionando sobre la propuesta. El sol se pone sobre la sucursal de la compañía Katana en Marseille. Algún tiempo después, Joan sale del edificio. Afuera, Goden nos saluda alegremente y pregunta cómo fue la reunión. En respuesta, Joan solo mira el horizonte, haciendo que Goden llame su nombre. De repente, Joan grita emocionado a Goden que van a chupar miel. Confundido, Goden solo lo mira, repitiendo la frase, chupar miel. Una hora antes, Joan y Joan todavía estaban hablando en la sala de reuniones. En ese momento, Joan rechaza su propuesta, argumenta que en una ciudad grande como Marseille, es natural que surjan quejas cuando alguien domina la distribución. Luego cuestiona si en lugar de resolver el problema mediante el diálogo, ella espera que mate a estas personas, incluidos sus hijos. Afirma firmemente que no puede asesinar a inocentes por tal razón y se niega a hacerlo. Finalmente, sugiere que finjan que este acuerdo nunca existió. Joan y Jan se miran en silencio durante unos momentos. Luego, su expresión cambia sutilmente. Jan le informa qué pasó, dejando a Jan confundido. Inclinándose ligeramente, explica que todo fue solo una prueba para ver si era adecuado para el patrocinio, lo que lleva a preguntarse si el monopolio era falso. La gerente aclara que la compañía nunca ha monopolizado la distribución y en realidad es bien considerada entre los comerciantes. Añade que desea mantener los términos propuestos, pero eso no significa que necesite ir a un campo de batalla inmediatamente. Joan explica que los mercenarios de Outcut ya partieron para someter a los bandidos y que mientras tanto, es libre de descansar y disfrutar del patrocinio. Luego extiende su mano y lo invita a unirse a la compañía. Joan acepta entusiasmado la oferta. Los dos se dan la mano, sellando el trato y Jan expresa su deseo de que la asociación sea beneficiosa para ambos. De vuelta afuera, Goden pregunta qué significa la expresión chupar miel. Joan explica que es una forma de decir que van a gastar en grande en algo costoso usando el dinero de la compañía comercial Katana. Poco después, Goden pregunta si las negociaciones fueron bien y confirma que finalmente consiguió el patrocinio. El joven lo felicita y Joan le agradece. En su mente, reflexiona que todo va bien ya que aseguró apoyo tan pronto como llegó a Marseille. Aunque los bandidos todavía están causando problemas, cree que una vez que los mercenarios se ocupen de ellos, la ciudad volverá a ser pacífica. La vida feliz con la que siempre soñó ya no parece distante, así que decide que es hora de relajarse. Mientras caminan por la calle, un grito repentino suena. Una multitud se reúne alrededor de varios cuerpos esparcidos en el suelo. Jan se pregunta qué sucedió y por qué hay cuerpos expuestos en público. Mientras Goden lo llama, Goran se acerca y advierte que está aquí, lo que lleva a Jan a preguntar qué está pasando. En respuesta, Goran explica que los bandidos se han vuelto más violentos, ahora asesinando familias de comerciantes para intimidar a la ciudad. Uno de los cuerpos ensangrentados yace en el suelo de piedra de la plaza. Observando la escena, Jan se da cuenta de que la situación está lejos de resolverse. Entre la multitud, un ciudadano grita que no se está haciendo nada y que la ciudad de Marseille debería ser responsable. Otro hombre sugiere que el emperador está detrás de los bandidos, pero la idea es rápidamente descartada como absurda. La multitud comienza a discutir con algunos defendiendo al emperador y otros acusándolo. Las voces se superponen en acusaciones y gritos de todos lados mientras Jan observa cómo se desarrolla el caos. Ante la escena, ve la paz recién encontrada en Marseille siendo destruida por los bandidos. Luego comienza a preguntarse qué están haciendo los mercenarios. En su oficina, Ibela entra corriendo y anuncia que tiene noticias terribles para la gerente Jaun. Ya consciente de los cuerpos que fueron encontrados, Jaun pregunta qué están haciendo los mercenarios de Outcut. Ibela duda por un momento antes de responder. Informa que no han podido contactar a los mercenarios de Outcut, lo que lleva a Jaun a cuestionar qué significa exactamente eso.
Ibela entonces revela que el cuerpo del oficial de enlace fue encontrado cerca del bosque el día anterior en un estado verdaderamente horrible. Jaun reflexiona que los mercenarios de Oukut tienen una fuerza militar comparable a la de una ciudad entera y no puede imaginarlos siendo derrotados por una mera banda de bandidos. Llena de tensión, golpea la mesa y llama a Ibela, quien responde prontamente. La gerente le ordena traer a Sueda, el mago del río Eiffel, para averiguar a través de sus profecías si realmente fueron derrotados. El río Eiffel fluye bajo la luz de la luna. Sueda sumerge su mano en el agua y afirma entender la situación. Le dice a Katana que está equivocada y que buscar a los mercenarios no cambiará nada. Según la profecía, Joan, el hombre que mató al sabueso del emperador y huyó, ahora se esconde en el bolsillo de Marcel. Aún así, Sueda afirma que las cosas no saldrán como ese bastardo imaginó.